¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta. Hoy es jueves 19 de julio de 2018. Vamos a estar juntos, si ustedes tienen a bien, desde esta hora, desde las 6 de la tarde, como digo, hasta las 20:30 horas. Tenemos un programa en el que vamos a abordar diferentes asuntos. No vamos a poner esta vez, en el día de hoy, el foco ni la lupa sobre la política, entre otras cosas porque tampoco se crean ustedes que hay una gran actividad política. Nos ha salvado a ustedes y sobre todo a nosotros, a los periodistas, que el Partido Popular está en plena reyerta por las primarias. Mañana comienza el Congreso Extraordinario del Partido Popular y al día siguiente, el sábado, a eso de la 1 de la tarde, conoceremos quién de los dos candidatos, Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría, se hace finalmente con las riendas del Partido Popular. Tenemos un programa en el que nos va a visitar Alex Navajas, como siempre, como todos los jueves, un programa en el que va a venir María Matos, nuestra compañera, después de que Miguel Gutiérrez Pérez y un servidor les expliquemos un poco cuál ha sido la actualidad hasta estos momentos. Vamos a tener también a Salvador Burguet, nuestro especialista en inteligencia, con temas interesantes. Vamos a tener el análisis, gracias a la empresa AICS, que es la empresa de inteligencia civil más importante de nuestro país y que preside Salvador Burguet. Vamos a tener un análisis de cómo están yendo esas primarias del Partido Popular por parte de Salvador Burguet. Vamos a tener a nuestro compañero Miguel Gutiérrez Pérez, que aquí lo tienen ustedes, que se lo presento como todos los días. Miguel. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Miguel? Pues no sé si sabes que los tres arcángeles eran Miguel, Gabriel y Rafael. Y Rafael, efectivamente. Solo nos falta un Gabriel para estar aquí. El tío dinámico. Bueno, Miguel Gutiérrez Pérez, aparte de, como todos los días, ayudarme a mí a explicarles a ustedes la actualidad y seleccionar una serie de vídeos que funcionan mejor, nos va a explicar hoy el asunto de la inmigración. Ha preparado ese espacio que todas las semanas tiene él para analizar en profundidad un asunto concreto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inmigración, ¿no es así? Sí, vamos a ver si podemos cerrar de una vez ese tema del Aquarius, el Lifeline y de todos estos barcos y toda esta inmigración con un análisis profundo de cuál ha sido la situación en la Unión Europea en los últimos años y qué soluciones reales se podrían poner sobre la mesa, Rafa. Bueno, todo esto será alrededor de las 8 menos cuarto de la tarde, 7:30, 8 menos cuarto. Y a última hora, a eso de las 8 de la tarde y hasta las 8:30, estará con nosotros Sol Blanco Soler, una de las fundadoras del Grupo EPTA, del Grupo de Análisis e Investigación Parapsicológico, iba a decir más importantes de España, no, él es sin duda el más importante de España, además es también el más antiguo, fueron pioneros en esta causa, estuvieron junto con el padre Pilón investigando y siguen haciéndolo toda la actividad paranormal que existe en nuestro país, todas las reclamaciones y todas las ayudas que se les solicita, pues ellos dan cumplida respuesta. Con ella vamos a analizar 6 nuevos asuntos que tienen que ver con el mundo de la parapsicología. Por ejemplo, la levitación, el asunto del Mary Celeste, que fue un barco británico que desapareció sin dejar rastro y que luego se le ha aparecido a numerosos pescadores y marineros, pero de manera espectral, de manera fantasmal, con los marineros saludando, pero que en realidad no eran marineros, eran una suerte de sombras, de espectros bastante tétricos, y es un barco cuya historia yo creo que les va a impresionar. Vamos a hablar también de la imposición de manos, de los llamados Foo Fighters, que eran una suerte de ovnis que los soldados británicos veían durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos de la RAF, de la Royal Air Force, combatiendo contra los alemanes. De repente veían como luces extrañas a su alrededor, nadie sabía lo que era, y les ayudaron en su combate contra los alemanes. Esto cuentan, no uno ni dos, sino muchos testimonios de pilotos británicos. Se llamaron los Foo Fighters. Todo esto será a partir de las 8 de la tarde. Y hasta que llegamos a esa hora y hasta que nos dé de sí este primer espacio dedicado a la actualidad, Miguel, ¿por dónde empezamos? Ya les digo que lo respectivo a la política, a las primarias del Partido Popular, lo vamos a tratar, pero lo haremos con Alex Navajas. Hoy tenemos otra serie de noticias que podríamos describir como de tipo social. Tipo social, más light, más de verano, puede ser. Más de verano, sí. No, me niego a emplear la palabra refrescante,
porque no son Porque refrescantes. no tiene nada de refrescante, pero sí que es verdad que es en fin, noticias que en los informativos, en los periódicos, suelen estar más presentes en estas épocas estivales que hay poca información y que los periodistas nos volcamos en información que no sea política, ni siquiera cultural. Información que tiene que ver con, por ejemplo... Información más curiosa también, Rafa. Sí, también. Hay veces que es más interesante esta información, ¿eh? No se crean. De Sí. hecho, si ustedes están saturados de toda la política, lo que les va a contar Miguel hoy, lo que les vamos a contar los dos, les va a resultar más interesante. Pues el verano es el momento en el que salen todos estos estudios sobre los conductores, los automóviles y demás. Por la cantidad de desplazamientos que hay. Efectivamente, porque son los más concurridos de todo el año. Y un estudio hecho por la Fundación Línea Directa ha demostrado a 1.700 conductores, una encuesta sobre ellos, ha demostrado que el 10% de los conductores, Rafa, se consideran violentos al volante. Y tenemos un vídeo preparado que les va a explicar todos los detalles de este estudio. Según el estudio Influencia de la agresividad en los accidentes de tráfico realizado por la Fundación Línea Directa a 1.700 conductores, 1 de cada 10 conductores reconoce ser agresivo al volante. Esta cifra supone que 2,8 millones de conductores agresivos circulan por las carreteras españolas, generando así alrededor de 300.000 accidentes. La conducción agresiva multiplica por 10 el riesgo de sufrir un accidente y por 30 el riesgo de hacerlo con heridos graves. Este tipo de conductor se siente invulnerable, pierde la concentración, es irresponsable y arriesga más de lo debido, lo que deriva en mayor velocidad, más infracciones y más distracciones. El estudio también ha dibujado el perfil de este tipo de conductor, un hombre de unos 32 años de edad, con pareja y estudios medios, que pierde más puntos de carné que la media. Estos conductores suelen reaccionar con gran vehemencia y con mayor agresividad contra mujeres y conductores nobles. Finalmente, el estudio ha determinado que la conducción agresiva es provocada principalmente por el estrés, la actitud de otros conductores y por los atascos. Estos datos, esa información, ¿cuál es la fuente, decías? Fundación Línea Directa han hecho un estudio a 1.700 conductores preguntándoles a ellos mismos, que ellos dijeran pues yo hago tal, yo hago cual, y ellos mismos son los que reconocen que al fin y al cabo cuando cogen el volante son un tanto agresivos. ¿A ti te ocurre esto? A mí no. ¿No eres agresivo al volante? Yo, bueno, lo primero es que como estoy aquí en Madrid no tengo coche aquí y no lo cojo, por lo tanto metro, y luego no soy agresivo al volante, Rafa, la verdad. Ya, yo tampoco, pero sí que es verdad que en las grandes urbes yo percibo más agresividad al volante. Sí, porque si tú estás en un pueblo pequeño pues no hay tampoco esa necesidad de llegar pronto a los sitios, no te vas a encontrar con esos atascos, por lo tanto vas a tener ese la problema. vida es mucho más tranquila, Más relajada. Aquí en Madrid todo el mundo va corriendo, todo el mundo está estresado. Como llega tarde a su trabajo, tiene mucha prisa por llegar a su casa. Y como tiene mucha prisa por llegar a su casa, cualquier impedimento le excita, le sobreexcita y puede acabar generando pues eso, uno de los conflictos muchos que hemos visto en ese vídeo que ha preparado Miguel. Creo que tienes preparada otra noticia sobre automoción, ¿no? Efectivamente, Bueno, sobre, otro estudio que se han barajado las diferentes distracciones que pueden tener los conductores ahora en estos desplazamientos de verano, ¿no? También se hablaba del alcohol, de los parones que hay que hacer cuando conduces cada X horas, y uno de ellos, de las cosas que se ha hablado, ha sido del uso de los teléfonos móviles, y al parecer pues más de un 10% de las personas que conducen usan el móvil mientras llevan el coche. Bueno, pues ver que a pesar de que el 44%, antes lo veíamos, reconocía que las distracciones son el principal elemento de accidente junto con el exceso de velocidad, hay determinadas actividades que son muy habituales, como es escuchar la música con el volumen o la radio con el volumen muy alto, o el uso del manos libres del teléfono, o incluso su manipulación, donde veíamos que más de un 10% leía mensajes, escribía mensajes o incluso hablaba sin utilizar el manos libres del vehículo. Peligrosísimo. Tú no eres agresivo al volante, pero no me negarás que alguna vez has hecho alguna cosa de estas. Sí, pero intento no... Intenta no hacerlo, pero Claro, que lo has hecho. Yo no me pongo a hacer una conversación. No, una conversación no, pero responder así de manera puntual. Sí, yo, o confiesa, poner Miguel. la música o lo que sea, sí, O sí. poner la música muy alta. Pero como en todo el mundo, Rafa, ¿no? Pues mira, como diríamos en mi pueblo, no vas a decirte que no. Sí, yo creo que todos lo hemos hecho, aún a sabiendas de que es una cosa que está muy mal hecha. Pero no debemos. Eso desde luego. Yo sí que te voy a confesar que yo conduciendo no he manipulado el móvil, pero sí
estando con el móvil sí que he conducido. Vale, has dado la vuelta, pero sigue siendo lo mismo. No. Una cosa es que tú vayas conduciendo y que digas... Pero no, yo estoy... Tú has conducido así. Yo estoy con el móvil y de vez en cuando he conducido. Que es diferente. No, creo que no debería moverte esto a la risa porque no es un asunto para frivolizar, Miguel. Discúlpame, Rafa. Vamos con... En fin, otro asunto. Vamos con otro asunto de estos refrescantes que dice Miguel. Sí, otro asunto, refrescantes. como probablemente habrán escuchado, es que en Cantabria, el denominado... A ver, ¿cómo es este hombre de Cantabria? ¿Cómo le llaman? Le llaman el Rambo español. No, le llaman el Rambo de Cantabria. Bueno, de Cantabria el Rambo español como que... es que no es de risa, en realidad tampoco. No ha habido ningún herido ni nada. No ha habido ningún herido ni nada, pues pero... Si hubiera herido no nos reiríamos. Un hombre... Bueno, es que vamos a escuchar mejor al portavoz de la Guardia Civil que cuenta lo que ha ocurrido. Pone en contexto. Bueno. ¿El Rambo de Cantabria? Pues la Guardia Civil recibió una llamada, acudieron a la llamada y la persona... ¿Y la persona? Pues le recibió a disparos. No me digas. ¿Llama a la Guardia Civil para disparar? No, lo va a contar mejor el Guardia Civil, venga, que te cuenta la historia entera y ya la comentamos. Venga, vale. Esto pasa en varias fases. En una primera fase nos llaman por un posible altercado en un domicilio, en el que supuestamente una persona estaba amenazando a otra con un arma blanca. Bien, nosotros accedemos, como siempre, ante una llamada para comprobar el hecho. Accede una pareja de la Guardia Civil, 2 guardias civiles. Cuando llegan al lugar, estos guardias civiles son recibidos a tiros. Lógicamente se protegen. Esos son los primeros disparos que se efectúan. Cuando llegan 2 unidades más para proteger a sus compañeros que están recibiendo fuego, sigue habiendo fuego. Por lo tanto, hay que sumar a esos disparos. El siguiente punto es cuando llega una unidad específica, que es la USECIC, que tenemos aquí en Santander, para hacer una posible entrada al domicilio. Sigue habiendo fuego. Se entra al domicilio, esta persona dispara a uno de nuestros compañeros, y es en este momento tan confuso y tan delicado en el cual uno de los guardias civiles está herido, cuando se le retira del lugar, cuando supuestamente aprovecha la nocturnidad y sin ser visto pues se aleja del lugar. Bueno, Rafa, a mí me ha hecho mucha gracia, no lo ha ocurrido evidentemente, pero que el nombrecito que le han puesto, el Rambo de Cantabria. igual que en la película con... El Rambo de Cantabria, pero... A mí me hace mucha gracia. ¿Quién lo ha bautizado así? Quiero saberlo. Pues no sé si han sido la Guardia Civil o quién, pero... No, la Guardia Civil no creo, pero que los medios yo creo, ¿no? Hubo una refriega con... Mira, ahí estamos viendo al Rambo siendo detenido. El Rambo de Cantabria, por fin se le ha dado caza. Fíjate. ¿Qué cara tiene? Pues es que se escapó por la noche y luego ya le echaron mano, pero... Le echaron el guante. 4 guardias civiles ha hecho falta, Rafa. Sí, porque primero a los primeros 2 parece que los recibió a tiros. Y claro, se protegieron. Sí. Y tuvieron que llamar a otros 2 guardias civiles. A otros 2 y ya, bueno, porque él se escapó por la noche, fueron a buscarlo y ya le cogieron. Es decir, 4 guardias civiles contra uno y se escapa el Rambo de Cantabria. Bueno, un asunto más. Ya ven que esto son cosas que no tienen que ver por lo general con la política. Vamos a abundar en la política, eso sí, con Alex Navajas, pero son selecciones que me hace Miguel de vídeos que él considera interesantes. Ya han visto graciosos ustedes, incluso, ¿no? Bueno, no sé si un disparo entre Guardia Civil y un delincuente puede resultar gracioso. A ti quizá te lo parezca, no creo que... Pero en fin... La agresividad al volante, el Rambo de Cantabria... A ver, sorpréndeme con... Bueno, ya cambiamos totalmente de tercio, una historia, bueno, trágica con final feliz, Rafa. ¿Con final feliz? Sí, porque hablando de tiros, hay otra persona, a William Arias, que le pegaron un tiro. Es que no puedo dar cuenta esto. ¿A William qué? Arias. Arias. Es este chico. ¿Más tiros me vas a traer? Sí, es que hoy va todo de disparos, Rafa, una cosa. Bueno, una historia trágica. Bueno, trágica no llegó a ser trágica, pero pudo haberlo sido. Bueno, trágica sí, porque quedó paralítico, no parapléjico, pero al final se le ha curado. ¿Y ya puede andar? Yo creo que todavía no. Aún no. ¿Y quién le ha curado? El doctor Cavadas. El doctor Milagro, ya saben ustedes, este cirujano valenciano que ha conseguido en muchas ocasiones hacer verdaderos milagros. Luego le enseñaremos, mira, ahí estamos viendo al doctor Cavadas con William Arias. Sí, luego, es que le pegaron un tiro en el cuello, Rafa. Le pegaron un tiro en el cuello y le dejaron paralítico.
Además, bueno, ahí están viendo las imágenes, ahora van ustedes a escuchar al doctor Cavadas en su rueda de prensa explicar cómo ha sido de difícil desde un punto de vista técnico esta operación. Además, luego tenemos a un señor morenito que también, Miguel, que también fue ayudado por el doctor Cavadas, ¿no? Vamos a ver si podemos ver esas imágenes del testimonio del doctor Cavadas con esa operación, que lo que consistió, ojo, fue en juntar la columna vertebral con el coxis. La pelvis, sí. La pelvis. Vamos a ver. A ver, el problema aquí es, tienes por un lado un paciente muy frágil. Un tetrapléjico es un paciente que respira con dificultad, con lo cual tienes que tener mucho cuidadito con el volumen de agresión quirúrgica que le haces, porque los posoperatorios de los tetrapléjicos son complicados. Entonces hay que dosificar la agresión quirúrgica, por eso lo hicimos en varias fases. Después, es una herida infectada con hueso muerto, que te impide hacer la fijación instrumental metálica normal que se hace para unir la columna vertebral con la pelvis. También todas esas uniones se hacen cuando tienes hueso sacro, que las personas solemos tener hueso sacro, en su caso no tiene. Ni tiene las 2,5 vértebras últimas de la columna vertebral. Todo eso hace que el caso sea, y además un enorme agujero, todo eso hace que el caso sea especialmente complicado. Ya ven ustedes la enorme dificultad técnica de una operación de este tipo, que solo puede llevar a cabo un médico, un cirujano, como el doctor Cavadas. El doctor Milagro le llaman, además es español, valenciano para más señas, que ha conseguido reconstruir la columna vertebral y unirla con la pelvis. El chaval, que ha sido objeto de esta intervención quirúrgica, pues como es natural, está contentísimo. Vamos a ver su testimonio. Yo prácticamente había perdido las esperanzas. Yo estaba ya a punto de rendirme, y en ese momento aparece pues el doctor Cavadas, que dijo, me vio, esto está chupado, porque tengo ganas de seguir viviendo y tengo ganas de lograr grandes cosas. Y si alguien desea ayudarme y quiere hacer algo por mí, yo lo aprovecho, lo agradezco y sigo adelante. Y pues aquí estoy, con muchos planes a futuro. Bueno, pues ya han visto ustedes, William Arias, al que se le ha reconstruido la columna gracias a las manos milagrosas del doctor Cavadas. Pues esto es lo que ha dado de sí, al margen de la política. Vamos a hablar, que aún no os digo, de la última hora de las primarias del Partido Popular entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pero lo haremos con Alex Navajas, porque ya han visto ustedes que nos hemos pasado de tiempo, pero bastante. Miguel, bueno, vamos a ver, mañana me gustaría que me contaras qué ha sido del Rambo de Cantabria, a ver qué novedades tenemos. Puesto a disposición judicial, supongo, no sé. A disposición, imagínate que se fuga, este es capaz, pues ya es Rambo. Rambo ya ha huido no de 1 ni 2, sino de 4 guardias civiles. Y de algún campamento vietnamita también. Dios mío. Lo dicho, Miguel, te veo a eso de las 8 menos cuarto para que nos expliques este asunto de la inmigración un poquito más en profundidad de lo que solemos tratar aquí los temas. Y un poquito más serio también. Vamos a publicidad, a la vuelta estamos con María Matos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 6:28, casi las 6:30 de la tarde. Tenemos a María Matos. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás? Otra gallega de la redacción que ayer, antes de ayer, cuando estábamos Alba Vila y yo hablando sobre Galicia y hablando sobre la provincia de Alba, que es el Lugo, tenía por el micro, por el pinganillo, aquí a la amiga María Matos diciéndome: Vigo es el motor económico de Galicia, no me estáis poniendo a Vigo, muy mal. No pasa nada, te lo perdono. Pero en realidad Vigo sí es el motor económico de Galicia, además es la ciudad más importante de Galicia, la más populosa, pero... 300.000 habitantes. Que no se nos olvide, pero no es una ciudad para visitar, ¿no? O turística. ¿Cómo que no?
¿Cómo que turística. no? Bueno, yo es que no lo quiero decir, no la quiero recomendar porque en realidad me gusta que no haya muchos turistas, ¿no? Porque si no se convierte en el sur ya, ¿no? Y ya es como imposible de visitar, ¿no? ¿Eres como Colau, que no le gustan los turistas o qué? Hombre, a los que somos locales, por ejemplo, de la costa y de las playas, los que pues, nos gusta bajar a la playa, de hecho vivo prácticamente en la playa, pues te pones un poco de mal humor, ¿no? Cuando de repente quieres ir con tu toalla y no tienes sitio y ves que además es gente pues, que es de Madrid, que no es local de ahí, entonces dices, pero yo en mi propia playa no tengo sitio para poner la toalla o no tengo sitio para aparcar la moto, es en plan... Bueno, o sea que vives en Madrid y estás poniendo a caer de un burro a los madrileños porque te llenan las playas. Y yo invito a todos los madrileños que vayan a visitar las costas del sur de España, que seguramente... que son muy bonitas, ¿no? Sí. Las del sur y las del Mediterráneo. Eso. Que, María, me dicen que tenemos preparado listo un vídeo, no sé si quieres que lo veamos. Venga, vamos a darle paso. Tan solo quedan 3 días para que sepamos quién de los dos será el próximo dirigente del Partido Popular. Menos de 73 horas que se convertirán en un verdadero infierno de nervios y de jugarretas de última hora si tenemos en cuenta cómo ha transcurrido la campaña esta semana pasada. Y es que cuanto más cerca está el Congreso, más sube la temperatura de las declaraciones de cada candidato. Hay que salir del debate de las normas, del debate del género. Escucho hablar... Ahora lo escuchará, precisamente hablando del debate del género. ¿Qué sexo tenemos los candidatos? Pablo Casado vende que es joven. Eso se arregla con el tiempo. Yo soy mujer, eso ya no se arregla con el tiempo. Y es que la cordial imagen de Casado y Soraya compartiendo cena no fue más que un calientamotores para lo que ocurriría a continuación. Una reunión secreta en la que Sáenz de Santamaría le ofrecería una candidatura única, pero Casado siguió en sus 13. Que no sé por qué seguimos hablando de paralizar un proceso en mitad del partido. Ella insiste mucho en que, bueno, aquí hay un proceso de doble que va a haber lista unitaria. No va a haberla. No va a haberla. ¿Seguro? ¿Lo descarta al 100%? Antes de la, 100%, pero antes de la votación es que no debe haberla. Fuimos testigos de una gran guerra propagandística entre ambos bandos. La canción de Cuéntame, vino a recordarle a Soraya que era absurdo querer liderar una regeneración en el PP cuando sus apoyos llevaban más de 30 años en el partido. Eso sí, de forma supuestamente anónima, aunque las malas lenguas señalen a la propia Aguirre como autora del vídeo. Y días más tarde reaparecía Cuéntame, con la réplica, esta vez contra Casado. ¿Cómo se va a renovar el PP si Casado también cuenta con los votos de los propios fundadores y de quienes están manchados de corrupción? Aunque en este vídeo sí que hubo un punto que llamó mucho la atención. La atención de Soraya, precisamente. Que quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí también dentro de ese vídeo, porque yo también estuve en la boda de Javier Maroto, que es estupendo, como lo es su marido, con el que tengo una estrecha relación. Por tanto, pueden ampliarlo y meterme a mí también en ese vídeo, si les parece bien a sus creadores. Bueno, pues este era un poco como el resumen que hemos estado viendo toda la semana, cada vez, ya digo, pues más calientes todas esas intervenciones de cada candidato, cada vez pues más vídeos, más polémicas, muchísimos vídeos propagandísticos que veíamos, ¿no? Cada vez se va acercando más el Congreso y la tensión pues se huele en el ambiente, ¿no? Tenemos una última hora con respecto a uno de los expresidentes de honor, el único que queda vivo, el otro era Manuel Fraga. Estamos hablando de José María Aznar. ¿Qué ha pasado? Pues nada, resulta que le han preguntado si iba a ir mañana al Congreso y ha dicho que no, porque ni siquiera ha sido invitado. Le ha parecido fatal que no le haya llegado esa invitación, así que mañana no le veremos allí en el Congreso. Mañana, ¿qué conocemos sobre los horarios? Porque tengo entendido que el Congreso empieza mañana, pero no acaba mañana. Así es, dura 2 días, comienza mañana, pero es el sábado cuando realmente vamos a presentar esas candidaturas, vamos a ver cómo se presentan, luego está la votación, el escrutinio y finalmente sobre la 1 de la tarde sí que ya conoceremos quién será el candidato a suceder a Mariano Rajoy
por lo tanto, el nuevo presidente del Partido Popular. De manera que aunque empiece mañana el Congreso, mañana no se va a saber el candidato. Mañana va a ser un poco de caos, Rafa, porque te puedo contar que de hecho el hotel que han escogido no tiene suficiente espacio para acoger a todos los compromisarios. En la sala tan solo caben unos 2.000 y están invitados unos 3.000. Entonces habrá como 1.000 personas o más que se queden fuera y que tendrán que verlo a través de plasma. También muy, muy en la línea del Partido Popular. Parece una justicia poética que los compromisarios del PP tengan que ver su propio congreso a través de plasma. Pero en fin, así lo han elegido. Y nada, habrá que esperar a lo que pase el sábado porque están todos pues muy justos. Bueno, sí que es cierto que cada día vamos conociendo más apoyos, pero sí que es verdad que la mayoría de los exministros apoyan a Soraya, la mayoría de expresidentes apoyan a Pablo Casado, no se sabe, Rajoy no se ha querido mojar, Feijóo tampoco, parece que a Casado, bueno, es que no se va a saber nada hasta el sábado, está muy interesante. ¿Y no se suponía, María, que hoy vamos a conocer la opinión de Feijóo? Feijóo no ha querido decir nada, creo que mañana, hoy aún no ha dicho nada. No se ha pronunciado, pero sí que es verdad que hemos visto, bueno, Feijóo sí que ha acompañado en varios actos tanto a Pablo Casado como a Soraya de Santamaría, pero en realidad sí que hemos visto como varios gestos de afecto más hacia Casado y más fríos, por ejemplo, con la ex vicepresidenta. Así que podríamos decir que a lo mejor se decantaría por Casado. Ya lo había dicho hace tiempo, cuando él era presidente, que si él no fuera, me gustaría que fuera Casado, pero también lo dijo. ¿Eso lo dijo? Sí, lo había dicho años atrás, pero también fue como en un plan desenfadado, ¿no? Un plan un poco en broma, pero las palabras ahí quedan y la hemeroteca ahí está. No, desde luego, no lo sabía yo que se había manifestado por Casado, si bien hace años, pero no creo que haya cambiado mucho de opinión. También les puedo decir que muchos de los hombres fuertes del PP gallego, entre otros, por ejemplo, Jaime Dolano, que ha estado aquí en esta redacción abierta en alguna ocasión, es diputado nacional, ayer ya anunciaba por Twitter su apoyo público a Pablo Casado. Decía, el PP gallego con Casado. De manera que, aunque no haya una directriz pública de Feijóo, parece que sus hombres fuertes ya están apoyando a Casado. Pero luego, claro, es que en esto siempre hay dos versiones. Entonces también la versión de Soraya, dicen los sorayistas, bueno, fuentes de Soraya, no, pero es que en Galicia ni siquiera Feijóo sabe los apoyos que tenemos nosotros. O sea que realmente nada se va a saber, Rafa, hasta el sábado. Lo que nos llega es que pase lo que pase va a estar muy reñido. Es decir, puede ganar Soraya por un 50%. La diferencia fueron 1.500 votos. Ahora, eso sí, Cospedal, que se llevaba el otro porcentaje grande, apoya a Casado. Así que a lo mejor sí que todos los que apoyaban a Cospedal se ponen ahora en el equipo de Casado, que es probablemente lo que vaya a pasar, pero no se sabe. Tú de apostar, ¿qué te dice tu olfato periodístico, María? Es que no me quiero mojar porque ya hicimos una porra en la redacción y no acerté ninguna. Entonces, ¿No? ¿Con la primera vuelta? Con la primera vuelta. ¿Quién dijiste? Yo había dicho Soraya y Cospedal. Pero nada, Soraya y Cospedal, porque Casado dio la sorpresa. Aceptaste un 50%. Pero bueno, te diré aquí en Petit Comité, Rafa, que no lo sepa nadie, que con el dinero de toda la apuesta que hicimos vamos a hacer una gran merienda. Como que no ha ganado nadie. Pierda quien pierda. ¿Ganó alguien? Creo que Pepe había acertado, Alba también, hay algunos que tienen buen olfato. Bueno, pues yo, si quieren saber mi opinión, yo creo que va a ganar Pablo Casado, que va a estar reñido, que será... Pablo Casado. Pero creo que ganará Pablo Casado. ¿Y crees que va a haber entonces una candidatura unitaria? No, yo creo que supongo que Pablo Casado el mismo sábado, a eso de la 1, cuando se presenten los ganadores, hará un discurso integrador, hará un discurso en el que conceda la oportunidad a integrarse al grupo de los sorayistas y supongo que Soraya renunciará, pero es lo que tienen que hacer. Igual que si ganara Soraya, tendería la mano a Casado, porque es un partido, en realidad no son rivales, son miembros de un mismo partido. Bueno, sí que es verdad que hemos escuchado cosas bastante feas durante la campaña, como por ejemplo Soraya diciendo, no, es que Casado vende que es joven, y ella diciendo, claro, yo soy mujer y eso no se acaba nunca, ¿no? O sea, bastantes pullitas, ¿no? El uno con el otro y bueno, también sobre todo lo que ha sorprendido a todo el mundo es que, por ejemplo, Zapatero se haya puesto del lado de Soraya, nadie lo esperaba. ¿Y qué consecuencias crees que puede tener ese apoyo de Zapatero? Negativas para Soraya, claro. Bueno, yo creo que
al partido de la oposición le interesa que gane Soraya, porque cree que a lo mejor Pablo Casado sí que se podría llevar esos votos que él vende como regeneradores y de renovación del Partido Popular. Entonces a lo mejor Soraya sería como una especie de rival que ellos ya conocen, por lo que sería más fácil enfrentarse a ella en unas elecciones generales. Sí. Yo opino completamente igual. Bueno, pues habrá que esperar a mañana para ver empezar ese congreso. Y caras muy conocidas, ya te digo, vamos a ir viendo, de tantos sorayistas, va a estar Cospedal, ¿no? Esa gran derrotada, va a estar Mariano Rajoy, que va a hablar mañana, le escucharemos. No creemos que se vaya a mojar, porque si no se ha mojado hasta ahora, tampoco lo va a hacer mañana, así que... muchas presencias importantes y una ausencia también muy importante. La de Aznar. Exactamente, la del expresidente, que no la han Y luego, invitado. bueno, sin duda esos dos protagonistas, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santa María, que ya los vimos juntos en la cena, también tuvieron esa especie de reunión secreta en la que no llegaron a ningún acuerdo esta semana, y llegan pues cada uno por su lado. Pues mil gracias, María Matos. Ya digo, empezaremos a tener una idea de lo que podría pasar a partir de mañana, y tendremos una certidumbre, un resultado a partir de pasado, del sábado a las 13 horas. Muy interesantes, no se sabe lo que va a pasar. Va a estar más reñido, muy reñido, mucho más de lo que pensábamos a priori hace unas semanas. María, mil gracias. Igualmente, gracias a ti, Rafa. Vamos a publicidad, a la vuelta estamos con Alex Navajas y vamos a abundar en este asunto, a ver qué opinión tiene Alex sobre las posibilidades de cada uno de los candidatos. Será después de la publi. Y además es una publi cortita, 3 minutos. Tal como están, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 7 menos cuarto de la tarde y estamos en presencia de Alex Navajas. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, ¿qué tal? Encantado. Aquí un día más, un jueves más. ¿Sigues currando en el mes de julio ya avanzadito? Sigo, hasta agosto voy a seguir. Aunque el programa este no siga, yo seguiré con mis cosas hasta mediados de agosto. ¿Hasta mediados de agosto? Así es. ¿Te vas a coger cuánto? ¿15 días de vacaciones? 15 días para ir ¿al norte o al sur? Al norte, a mi norte querido, y a las playas de Cantabria. Ahí estaré pero vamos, todavía me quedan casi un mes, o sea que ni me lo planteo. ¿Siempre veraneas en el norte o qué? Siempre en el norte. Así que para todos aquellos que estén ahora mismo en la playita, disfrutando en la montaña, pues nada, mandarles un saludo muy cordial. Muy cordial. Para aquellos que estamos todavía en el caluroso Madrid trabajando. Sí, aunque hay que reconocer que este verano tampoco está siendo excesivamente tórrido, ¿no? Es lo que te iba a decir. Puede sobrevivir y se puede dormir bien. Sí. El año pasado no se podía dormir, era espantoso. Este año se puede dormir bien. Por la noche baja la temperatura bastante, cosa que en Madrid no... Yo al menos desde que vivo en Madrid, desde hace 7 u 8 años, siempre me costaba mucho dormir en verano. Yo lo achacaba en que el alquitrán y el asfalto acumulaba el calor y luego lo irradiaba, y el cemento y los metales y los cristales. No, pero es el calor, es el calor. El año pasado yo recuerdo, fue terrible. Lo recordarán las personas que nos sigan desde Madrid. Bueno, yo creo que en general en España fue un verano muy, muy duro. Y este año, al menos en Madrid, todavía no he podido salir porque no me he ido de vacaciones, con lo cual sigo aquí en la capital, pero parece que está la cosa más tranquila. Lo achacaban el año pasado y cada vez que hace calor a una misma causa, el cambio climático. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Te lo crees? Dios, el cambio climático. Vamos a ver, yo creo que el cambio climático, punto uno, no es... O sea, yo creo que sinceramente que es una herramienta de control. ¿Por qué es una herramienta de control? Porque basándote en algo que puede ser cierto, como es el cambio climático, que es una cosa que ha ocurrido muchísimas veces a lo largo de la historia, o sea, recordemos, bueno, pues el tema de los mamuts, la glaciación, los dinosaurios, o sea, quiero decir que ha habido cambios. Dicen que por lo visto en el siglo, creo que fue en el siglo XVII, está documentada una mini glaciación en Europa. Es decir, que durante el invierno medieval también. El invierno medieval, que durante 40, 50, 60 años hubo bueno, pues una mini glaciación. Entonces, que hay cambios climáticos, es una cosa que está documentada, que es histórica, bueno, y que insisto, y que todos sabemos pues que el nivel del mar antes estaba mucho más elevado, luego bajó, o sea, quiero decir, el clima ha cambiado. La pregunta es, ¿el hombre puede cambiar el clima? Hombre, pues dicen, por ejemplo, que un volcán contamina más que no sé cuántas fábricas y no sé cuántos millones de coches. Los volcanes ha habido siempre. Entonces, yo creo que lo que se busca en cierto modo es una culpabilización del hombre, de echarle la culpa al hombre por el tema del cambio climático, culpabilizarle, y luego
de ese modo hacerle más amaestrado para comprar una serie de productos, para llevar a cabo una serie de actitudes, como es todo el tema del reciclado. Ojo, yo tengo 42 años y yo llevo por lo menos 32 años reciclando. Desde que pusieron los primeros contenedores de vidrio y papel en Madrid, yo con 10 años iba con las bolsas a reciclar. O sea, quiero decir que nadie me tiene que dar lecciones de reciclado y sigo reciclando. O sea, eras aquel madrileño que reciclaba, ¿no? Era yo aquel madrileño en la época de Barranco, en la época del viejo profesor, que cuando sacaron los primeros contenedores, que recuerdo que estaban como a 500 metros de mi casa, y mi madre me mandaba con las bolsas, y, o sea, quiero decir que no me tienen que dar lecciones de reciclado, porque he reciclado toneladas de cristal y de papel y de plástico y de todo, y separo y lo hago porque me parece un gesto bueno y que pueda ayudar al medio ambiente, y me parece bien. Ahora, esa especie de... o sea, al final es poner al hombre como enemigo, es decir, al final luego hay unas tesis malthusianas de un exceso de población, con lo cual eso te lleva a justificar que haya que reducir la población, te lleva a un tema de anticonceptivos, a un tema de aborto, porque claro, hay demasiada población. Eutanasia, hay demasiada población y hay que reducir la población humana. Esas son las tesis neomalthusianas. Entonces, todos sabemos el estrepitoso fracaso de Malthus, creo que fue en el siglo XIX, cuando predijo que el planeta Tierra solamente podía soportar, no recuerdo el número de millones, cientos de millones de seres humanos, pero ahora vamos por 7.000 y cabemos, y sigue cabiendo gente, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de tener una maternidad sensata, pero no se trata evidentemente de reducir la población, que es lo que... Y los más todo extremos... lo contrario, de hecho en España no se trata casi ni siquiera de una maternidad sensata, se trata de... Bueno, de supervivencia. Se trata de tener muchos más hijos en España. Sí, porque tenemos 1,1, 1,2 por pareja, es decir, que no está asegurada la reposición generacional. Entonces, al final esto también tiene que ver con la inmigración, si hay que potenciar la inmigración. O sea, fíjate cómo en torno a una cosa como el cambio climático, que parece que simplemente, insisto, todos estamos de acuerdo en cuidar el medio ambiente, y yo soy el primero que no tiro un papel al suelo, y que reciclo, y que trato de no contaminar. Bueno, son cosas de sentido común, de un mínimo de educación, pero de ahí a una doctrina ecologista, y luego los radicales de... Bueno, ya estamos viendo a veganos, en Francia lo hemos visto recientemente, veganos que se han liado a pedradas con restaurantes donde servían carne. Sí, y carnicerías, de hecho el gremio de los carniceros, no sé de qué región francesa, incluso creo que fue de la propia isla de Francia, que es la región de París, pedían defensa, pedían que el gobierno les garantizará la seguridad, porque están empezando... Es decir, yo creo que estamos infravalorando el problema que puede suponernos toda esta revolución neoecologista, el animalismo, ojo con el animalismo. Totalmente. Que también tiene que ver mucho con la sustitución de Dios ya no siquiera por el hombre, sino por el mundo animal, y el hombre estaría inserto en ese mundo animal y no sería ni mejor ni peor. No, exactamente igual. Es el momento que quitas a Dios de la ecuación, el momento que quitas a la religión, que es la que te dice que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Si no es así, claro, es que el animalismo es muy sensato, muy lógico. Si no es así, claro, somos una especie animal más y no tenemos más derechos. No tenemos más derechos. Y entonces se empieza a hablar de derechos de los monos, de los gorilas, tal, porque son los más similares al hombre. Pero claro, al final es un tema meramente sentimental, es un tema de apariencia. Como se parece un mono más al hombre que una hormiga, pues, hombre, pues le damos más derechos, ¿no? Dice, bueno, pero entonces le tendrás que dar deberes. Entonces, si un mono pega a un mono, o si un mono ejerce violencia de género con una mona y no da su consentimiento expreso, ese mono tiene que ir a la cárcel, porque tú no puedes dar derechos sin dar deberes también. Entonces, al final lo que tú dices, quiero decir, hasta el siglo XIX ha habido una cosmovisión cristiana de la historia, al menos en el mundo occidental, donde se dice, id, multiplicaos, dominad la tierra. Ese es el mandato del Señor en el Génesis, y eso es lo que configura la cosmovisión cristiana. Entonces dice, dominad la tierra. Dominar la tierra significa sacarle partido, sacarle fruto, cuidarla. Esto lo ha dicho el propio Papa Francisco en su última encíclica. Claro que hay que cuidar la tierra porque es un don, pero dice, dominad la tierra. Esa palabra que hoy en día nos parece casi fascista, ¿no? Pero dice eso, dominad la tierra. ¿Qué significa dominar la tierra? Sacadle productividad, explotadla, descubrid nuevas cosas. Os he puesto ahí la tierra para que la trabajéis. Y entonces, y ahora lo que se hace es divinizar al animal. Se
se baja al hombre. O sea, hemos pasado de tener al hombre en el centro. Primero se tenía a Dios en el centro, el teocentrismo, después teníamos al hombre, y ahora el hombre está absolutamente desplazado. El hombre es un ser causante de los males de la tierra y, por tanto, como decía antes, los más radicales abogan incluso por la eliminación total del hombre de la tierra para que no estropee la naturaleza. Lo que pasa es que, curiosamente, nunca empiezan por ellos mismos, siempre son los demás. No, ¿sabes quiénes son los países pobres? Los países pobres hay que acabar con ellos, porque claro, es un horror. En África tantos niños que crecen y tantos niños que nacen, y es un horror, con lo cual hay que ponerle freno a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Anticonceptivos, aborto en África, claro, y entonces tenemos grandes fundaciones como la Bill Gates Foundation, que destina millones para el tema de la contracepción y los abortos en África. Y lo ven como un horror, o sea, es un horror que haya tantos niños. Y entonces hay que frenar eso, hay que frenar eso. En fin. Le preguntaba a Alex por Pablo Casado y fíjense ustedes dónde ha acabado. No me has preguntado por Pablo Casado, eso llegará luego. Le he preguado por este calor y por el cambio climático. Y sí que es verdad que el cambio climático en realidad es un asunto con múltiples aristas. Y ha salido aquí pues el globalismo, ha salido aquí el ecologismo, ha salido el marxismo, ha salido también la deriva laicista o ateísta, por mejor decir, en la que está sumido Occidente. Es un tema, desde luego, a mí me parece muy interesante, pero es para abordarlo muchísimo más en profundidad, es para dedicarle horas y horas. De hecho, ahora mismo voy, que tengo una cena dentro de un rato, donde el ponente es Fernando Paz, de esta casa, que va a hablar sobre estos temas, porque él sí que sabe muchísimo esto, como de casi todo, que sabe de casi todo. Qué gusto es oír hablar a precisamente voy porque quiero aprender de todos estos temas. ¿Y sobre qué? ¿Cómo se titula la...? Pues es algo así como el Club Bilderberg, el mundialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, todas las corrientes y pues cómo... tiene mucho que ver con esto que hemos estado hablando. Muchísimo, muchísimo. Son cosas que en apariencia son buenas, pues eso, la ecología, el medio ambiente, todo eso está muy bien, el cambio climático, pero claro, la cantidad de millones que se están destinando, por ejemplo, al tema del cambio climático, millones y millones y millones, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás, no? O sea, por lo menos es bueno preguntárselo. Me gustaría acudir, desde luego. ¿A qué hora es? 8:30. 8:30. ¿Dónde? Pues, lo digo aquí en público para el que quiera, no, para el que quiera venir. Es para el Club de Amigos de Intereconomía, que hay que llamar al Club de Amigos de Intereconomía. Exacto, eso sí. Te voy a poner un vídeo, que es un vídeo que está circulando desde hace 24 horas a esta parte. Fíjense lo que son las cosas, qué curioso es la viralización de los contenidos en Internet. Se trata de un vídeo, de una entrevista que le hizo Gemma Nierga, de la cadena SER, a Bertín Osborne. Hace 2 años, 2016, a tenor de la memoria histórica. La memoria histórica no estaba tan el asunto en su pleno apogeo, ahora sí lo está, pero pues le tocaron los pelendengues a Bertín Osborne, Gemma Nierga y el resto de contertulios de la cadena SER, y Bertín Osborne salió de una manera muy hábil, muy inteligente, muy rotunda, y que los dejó a todos, y en particular a esta presentadora de la cadena SER, absolutamente callados, silentes y sin posibilidad de réplica, porque la respuesta de Bertín Osborne es tan rotunda que merece la pena que lo vean ustedes. Y decía lo de curioso, porque ha sido 2 años después cuando se ha viralizado. Bueno, claro, quizá tiene que ver con que ahora el asunto está muy candente. Claro. Pero lo he traído, lo he recuperado para que lo escuchen ustedes, para que lo escuches tú, lo comentemos, y además luego me cuentes tú algo que tiene que ver con esto de la memoria histórica. Sí. Yo de verdad, me parece que en este país nos hemos pasado un poco 3 pueblos todos. O sea, aquí estamos todos lo cogemos con papel de fumar y todo lo políticamente correcto. Joder, vamos a relajarnos un poco, que hace 45 años que murió este tío, o 43, o los que sean. No, 40. O 40, bueno, es igual. Este viernes 40. Sí, pero la huella que dejó... Si ya su propia hija ha dicho que está bien donde está y que pues ya está, joder, vamos a olvidarnos de esto, coño, que ya han pasado muchos años. Pero ¿cómo vamos a olvidarnos de que mató a gente que ahora mismo te están escuchando, claro, Bertín, y que les duele mucho? Yo me he olvidado... No, eso no lo podemos decir, pues, vamos a olvidarnos. Vamos a ver, yo me he olvidado también, y a mí me mataron 6 en Paracuellos, ¿entiendes? Entonces yo sí me he olvidado. Y si me olvido yo, se pongo a olvidar a los demás. Perfecto. O sea, perfecto y lógico. Pero si es que lo ha dicho Alfonso Guerra, no sé si fue ayer o hoy, yo lo he visto esta mañana. Alfonso Guerra, quiero decir, ha dicho, bueno, que ya está bien, déjenlo.
quiero decir, lo ha dicho Joaquín Leguina, que a mí tiene absolutamente sorprendido. Llevo unos meses escribiendo unos artículos, a mi juicio, muy sensatos. ¿Dónde los ves? Pues el de ayer creo que estaba en el economista.es, me parece que era El Economista. Un artículo donde él simplemente dice, bueno, él reconoce y dice, bueno, vamos a ver, no juguemos a buenos y malos, no juguemos a un bando democrático, democráticamente elegido, donde todo era tal, y un bando malo, o sea, no seamos tan burdos, no juguemos a eso, ¿no? Y entonces, y Leguina escribe estupendamente bien, todos sabemos que es socialista desde hace años, fue presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE, bueno, y él simplemente dice lo mismo, oiga, déjenlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, o sea, Pedro Sánchez sale el otro día y él dice que no, que es por un deseo de justicia, de reconciliación. Vamos a ver, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, miente. No le mueve la democracia, no le mueve la justicia, no le mueve el resteñar heridas, le mueve el revanchismo. El ganar una guerra que sus antepasados ideológicos, pues cuidado que su abuelo era franquista, sus antepasados ideológicos pierden. Entonces, los que no nos sentimos de un bando ni de otro, sino que vemos la guerra civil como algo que pasó, que fue espantoso para toda España, que se cometieron aberraciones por las dos partes, vamos a dejarlo ahí, no vamos a ponerlo en la balanza, si fue un 80-20 o un 70-30 o 50-50. Hubo tropelías y hubo aberraciones en ambos bandos. Ya está. Vamos ahora a reabrir otra vez las fosas de las guerras carlistas, de que se mataron, porque también habrá descendientes de los que murieron en las guerras carlistas, entre carlistas e isabelinos. O sea, quiero decir, es peligroso lo que hace Pedro Sánchez, es tremendamente imprudente, es sectario y es estúpido. Y además miente. Entonces, yo diría, lo que ha dicho Bertín Osborne, oiga, déjenlo, pues es que... Y dices, si a mí me han matado 7 tíos... Claro. 7 tíos... Y he olvidado. Y he olvidado, ¿por qué no pueden olvidar los demás? Que olviden, que perdonen. Pero ¿por qué no? Pero si al final es un tema de perdón. O sea, el perdón es súper necesario en la vida, porque si no vives amargado. O sea, el problema es la gente que va reteniendo... afrenta tras afrenta y llega a los 30, 40, 50 años y llega amargada. Porque pueden tanto las cosas malas que le han hecho en la vida, porque en el colegio me hicieron no sé qué, y porque mi madre no sé qué, y mi padre no sé cuántos, y mi tía no me hablaba, y luego en la universidad tal, y luego en el trabajo mi jefe tal. Entonces vas acumulando rencor. Intoxicarse en vida, claro, eso es... Y se convierte en gente tóxica. Y entonces, al final acumulas rencor. Entonces, yo digo, como norma de vida, no ya un tema de político, como norma de vida, aprende a perdonar. Coño, perdona a tu padre, a tu madre, a tu hermana que te hizo la vida imposible, al compañero de colegio que tal, en la universidad, al profesor que te hizo... O sea, aprende a perdonar, porque también cada uno de nosotros le ha hecho daño a otras personas. Entonces, igual que nos tienen que perdonar a nosotros... ¿A ti te cuesta perdonar? Pues a mí... Yo creo que no especialmente, o sea... Cuando te han ofendido. Cuando me han ofendido, en el momento, por supuesto, me cuesta. Hombre, pero en el momento nadie perdona en el momento. Pero te humillo y dices... Mira, te voy a contar una anécdota mía personal, que nunca la he contado en televisión, porque tampoco tiene ningún interés en mi vida. Pero... te estoy preguntando, que hablabas de la necesidad del perdón y de lo higiénico del perdón. Bueno, pues un ejemplo. Bueno, yo en el colegio sufrí bullying, ¿vale? O lo que ahora llaman bullying, acoso escolar. Tampoco fue una cosa escandalosa, pero bueno, yo lo pasé mal y con 13, 14 años... Pues todos nos han hecho alguna putada. Pues eso. Entonces, yo lo pasé fatal y eso me hizo que durante muchos años fuera muy tímido, muy retraído y muy inseguro. También va unido a la adolescencia, pues que es un periodo de inseguridad, de tal. Bueno, se juntó todo. Claro que yo durante 1 o 2 años pues lo pasé mal, porque había 3 compañeros de mi clase pues que me hicieron pasar mal. Como tú dices, pues como le pasaba a un montón de gente. Luego yo, hace unos pocos años, hablando con algunos amigos, saqué este tema y uno de ellos me hizo mucha gracia porque me dijo, pues a mí también me lo hicieron pasar mal esos mismos, ¿no? Y entonces, fíjate, de los 3 o 4 que me lo hicieron pasar mal, uno ahora mismo está en la cárcel, ¿vale? O sea, ya el chaval prometía. Uno está en la cárcel
por tráfico de drogas, según me contaron. Yo no, me contó un compañero del colegio que le conocía, estaba en la cárcel por tráfico de drogas, pero no de trapicheo, no, por lo visto el tío iba a lo grande. Otro estaba por ahí, tenía un trabajito y medio tal, y otro se suicidó, con 18, 19 años. Y a mí me dio mucha pena, y digo, joder, este chaval que me lo hizo pasar mal, con 13 años, lo mal que debía estar él por dentro para que con 18, 19 años se tirara por un balcón, ¿no? Y yo lo aprendí a perdonar, y me lo hizo pasar muy mal, pero digo, joder, bueno, pues este chaval tendría sus heridas, yo qué sé. Entonces, a lo que íbamos, si no sabes perdonar, joder, es que tu vida va a ser una amargura completa, y te vas a convertir en un amargado. Entonces, de verdad, es una cosa, y además te lo dicen mucho los psiquiatras y los psicólogos, que la necesidad de perdonar... Una liberación. Es una liberación. Con respecto al Valle de los Caídos, que yo les adelantaba a los espectadores que tú tenías una anécdota que contarnos. Estábamos hablando de ese testimonio que bajo mi punto de vista es un noqueo, una victoria por KO de Bertín Osborne respecto de Gemma Nierga. Tú tenías algo que contar que no tiene una relevancia mediática gigantesca, pero como anécdota me parece muy revelador de la situación. Es una cosa muy chusca y es una cosa tan patética que resulta divertida. Yo lo he leído hoy antes de comer, por ahí por internet, que hay una asociación de memoria histórica que ha denunciado a la comunidad de los benedictinos, o sea, esto es una noticia de este mediodía, a la comunidad de benedictinos del Valle de los Caídos por apología al franquismo, porque dice que hay símbolos a los benedictinos que están ahí rezando, y a la hospedería del Valle de los Caídos, que depende de los benedictinos, una hospedería monástica muy grande que hay ahí en el Valle de los Caídos, porque en las servilletas y en la vajilla llevan el escudo del Valle de los Caídos. ¿Y qué van a llevar, el de Disney World o...? Entonces, claro, denuncian a la hospedería por las servilletas. Yo cuando lo he leído, yo he vuelto a mirar, digo, a ver si esto es del Mundo Today, o de La Gallina Ilustrada, o de algún medio satírico, porque esto es de memoria histórica, y además lo ha dado un medio de comunicación muy importante, generalista de este país. Igual. Bueno, La Sexta Noticias, lo ha dado como gran noticia, o sea... ¿Y ha sacado las servilletas? No sale la foto de las servilletas, pero dice que denuncian a los hospedería del Valle de los Caídos por las servilletas. El escudo del Valle de los Caídos, para que nos entendamos, es un águila bicéfala, una águila con dos cabezas, con lo cual no es el águila de San Juan, es una águila bicéfala, donde en un lado aparecen dos columnas con dos dragones, en el otro lado aparece la palabra Pax, paz en latín, que es el escudo de los benedictinos, además muy apropiado para el lugar, Pax, paz, y luego abajo de las águilas aparece pequeñito el yugo de las flechas y no sé qué más sale, ¿no? Entonces, claro, yo he visto la servilleta de la hospedería del Valle de los Caídos, joder, es que no sé, quiero decir, es que el yugo de las flechas es tan pequeño que es que no se ve, porque está el escudo y hay un pequeñito, que además recordemos que el yugo de las flechas es de los Reyes Católicos. O sea, creo que es en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Alcalá de Henares que en la fachada aparece el escudo de los Reyes Católicos y está el yugo de las flechas. Por memoria histórica va a haber que pulirlo, o va a haber que poner encima, pues no sé, la cara de Pablo Iglesias, no sé lo que va a haber que hacer. Entonces, claro, es una cosa tan ridícula que digo, vamos a ver, pero esta gente... Me parece tremendo. No tiene otra cosa que hacer que denunciar a un restaurante y a una hospedería porque tienen unas servilletas de papel que tienen el escudo del Valle de los Caídos, que es el escudo desde hace 60 años, desde su fundación, y ya está. Entonces, yo creo que hemos llegado a tal grado de obsesión, a tal grado de que se nos ha ido la pinza. Eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Lo hablábamos antes, la capacidad de perdonar, pero esto es todo lo contrario. Esto es el punto contrario. Yo creo que tendría mucho interés una fotografía de Sí, de la yo te la mando servilleta. y la enseñas aquí un día. Te cuento una anécdota. Mira, cuando hace 3 o 4 meses, cuando Miguel Urbán, el eurodiputado de Podemos, montó un grupito de eurodiputados de partidos de extrema izquierda de toda la Unión Europea y fueron a visitar el Valle de los Caídos para denunciar y tal, yo como periodista me interesaba el tema y me pegué a ellos. Había noticia, entonces me pegué a ellos. Y había un señor, un guía, que era de esta asociación de memoria histórica. Entonces a mí me llamó la atención que ellos entraron en la Basílica del Valle de los Caídos. El que no haya estado en la Basílica del Valle de los Caídos, o sea, es un edificio absolutamente grandioso, al margen de políticas. Y yo digo,
lo que pone en todos los comentarios en Google, en TripAdvisor, o sea, en los principales portales de viaje, donde escribe quien le da la gana, y todos te ponen que es una obra impresionante, al margen de la política. Bueno, el caso es que me pego a Miguel Urbani, esto era un grupito de 20, por supuesto el guía contaba todos los horrores y toda la versión espantosa, y a mí me llamó la atención que durante la media hora que estuvieron en la basílica iban buscando, mira, unas flechas, mira, mira, iban incluso mirando en los bancos de la iglesia el escudo que hay, a ver si cumplía o no, ¿no? Y luego entraron en la capilla de la derecha del fondo, que pone caídos por Dios y por España, y todos sacando fotos, porque les parecía una cosa fascista. O sea, quiero decir, es una cosa tan enfermiza, no tienen la paz y la serenidad de decir, bueno, pues voy a ver un monumento y pues voy a dejarme sorprender, pues igual que cuando yo voy de viaje a cualquier país, pues veo un monumento típico del país y bueno, pues muy bien, pues lo veo y lo aprecio. No, estos iban a buscar la mínima cosa que les pudiera parecer fascista, ¿no? Pues yo creo que con esto de la hospedería pasa lo mismo. Van buscando y bueno, pues han encontrado las servilletas con el escudo del Valle de los Caídos, que es un escudo que lleva 60 años y bueno, pues lo han denunciado. Yo insisto, me parece que es una cosa tan patética que me resulta de película de Berlanga o de novela de Valle Inclán, porque es que es esperpéntico, me parece una cosa estúpida, sinceramente. O kafkiano, Valle Inclanesco o kafkiano. Voy a renuncio a ponerte una serie de vídeos que tenía sobre Pablo Casado, porque nos hemos quedado sin tiempo. Sí, tenemos muy poco tiempo, pero lo que no renuncio es que me des una opinión sobre el asunto, porque sabes que mañana empieza el Congreso Extraordinario del PP y pasado mañana, sábado, se celebra la votación. A las 13 horas, a la 1 de la tarde, sabremos quién gana. Última opinión al respecto, porque la próxima vez que nos veamos ya habrá nuevo presidente o presidenta popular. El tema parece que está muy igualado, al menos para los que estamos fuera, parece que está muy igualado. Y para los que están dentro también nos llegan noticias de que nadie sabe muy bien qué va a pasar. Nadie sabe. Entonces, algunos dicen que Soraya sabe manejar muy bien el aparato, pero por otro lado decían que Soraya no había cuidado las bases del partido. Parece que Mariano Rajoy podría estar apoyando a Soraya, aunque no lo haya dicho abiertamente, pero como que su candidato, hombre, pues Soraya ha sido su mano derecha durante estos 6 años, pues sería lo lógico pensar que Mariano Rajoy apoya, aunque no lo ha dicho manifiestamente ni lo ha dicho en público, pero parece que Mariano Rajoy podría estar apoyando a Soraya. Entonces, parece que Soraya es un poco más, bueno, pues la candidata del partido, del sistema, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que Pablo Casado ha llegado con fuerza, con juventud, con ilusión y ha traído mucha más esperanza. Entonces lo que dicen es que trae mucha más ilusión. Aquí lo que pasa es que hay dos modelos completamente distintos del partido. No tiene nada que ver Soraya con Pablo Casado, igual que no tenía que ver Aznar con Rajoy. De cierto modo, Pablo Casado es el candidato de Rajoy y Soraya es la candidata de Rajoy, y son muy distintos. Soraya es una persona que no tiene ideología, y si la tiene no la manifiesta, que es lo mismo que no tenerla. A Soraya la pones en el PSOE, la pones en Ciudadanos, pega perfectamente. Es una ideología blandiblue, es una ideología que se adapta perfectamente. Y Pablo Casado sí que tiene una serie de principios claros que él ha ido defendiendo y que se asemejan más a lo que ha sido el PP de toda la vida, hasta que se empezó a diluir con el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, yo creo que si sale uno o sale otro van a ser dos partidos populares completamente distintos. Si sale Soraya, creo que va a ser un partido que va a seguir cayendo, porque es heredero del rajoyismo. Si sale Pablo Casado, creo Aquí que... te quiero ver. A ver, si sale Pablo Casado, ¿qué? Creo que si sale Pablo Casado va a lograr remontar lo que el Partido Popular estaba perdiendo, porque hay mucha gente muy desilusionada con el Partido Popular que se ha ido a Ciudadanos y se ha ido ya a Vox, pero Vox es verdad que por ahora no tiene representación parlamentaria, pero es verdad que hay mucho votante del Partido Popular que se declara un votante de derechas, que curiosamente se ha ido a Ciudadanos por dar un voto de castigo al PP, pero siendo de derechas han ido a Ciudadanos, lo cual no deja de ser peculiar, porque dicen que Vox, como no sale, pues entonces me voy a Ciudadanos, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, porque no es tu ideología. O sea, si tú te consideras de derecha, pues no votas a Ciudadanos, que es de sentido común. Si eres de derecha, pues votas a Vox o votas a un PP de Pablo Casado, ¿no? Yo creo que
por ejemplo, Zapatero ha hecho un flaco favor, bueno, no, ni siquiera flaco favor, ha identificado muy bien a los suyos y ha dicho que prefiere a Soraya. Pero, Alex, ¿nos podemos fiar de las promesas de Casado? Esa es la gran pregunta. ¿Tú has escuchado el discurso de Casado? ¿Lo viste el otro día en El Gato? No lo vi en El Gato, no. Pero al margen del Gato ha presentado sus ideas en un montón de sitios. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? ¿Se le puede dar un voto? Pues mira, yo a lo mejor soy muy ingenuo, pero a Pablo Casado sí me lo creo. Sí me lo creo. Creo que lo que dice lo cree. Porque ha dicho cosas que son muy arriesgadas. Habla de ilegalizar partidos separatistas, sí. Porque eso ni siquiera en la época del andarismo. Sí. Entonces, creo que ha dicho cosas muy arriesgadas, porque Soraya no se ha mojado nada. Pero nada. Soraya no se ha mojado nada. Entonces, Pablo Casado ha dicho cosas que le pueden restar votos, pero que hay un grupo importante de españoles, votantes de centro-derecha y de derecha, que quieren eso, y él ha sido mucho más claro. Podría... si él ha vendido ese producto y sale finalmente elegido es porque la gente lo quiere. Si no lo quieren, pues entonces querrán el sorayismo, que será de nuevo la nada, la cosa acuosa, insípida, sin color, sin sabor, sin nada. Y bueno, pues el PP seguirá una deriva de simplemente una serie de gestores económicos que gestionan económicamente razonablemente bien y que descuidan absolutamente todo lo demás, la educación, la sanidad, sobre todo la cultura, la ideología. No tiene ideología Soraya, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo a Pablo Casado sí le creo. Vamos a ver, a lo mejor luego dentro de 3 meses si gana Pablo Casado tengo que decir, oye, pues menudo fracaso, resulta que era todo de cara a la galería, pero me parece que ha expuesto una mercancía que en teoría le restaría más votos porque le pone en contra de todos los demás. Vamos a ver. Alex, una última pregunta. ¿Cuál es tu pronóstico? Es que no tengo ni idea. Sinceramente, venía ahora escuchando la radio, varias tertulias, y decían lo mismo, que no se sabe. Y había analistas tan insignes como Isabel San Sebastián o Pepe García Domínguez que no sabían. Y ellos son contertulios a los que yo respeto mucho y que creo que tienen mucha información. Y reconocían no saber. Y reconocían que no sabían. Y decían que en el seno del propio Partido Popular no se sabía. Con lo cual yo creo que estaba Ketty Garaz también, que Ketty Garaz de temas de parlamentarismo sabe muchísimo. Entonces, pues yo lo único que nos queda es decir, sí, hay que esperar. Hay que esperar. No va a haber que esperar mucho. La espera no es tan larga, día y medio, y dentro de un día y medio pues sabremos el Partido Popular qué rumbo toma. Es lo que me atrevo a decir, ¿no? O sea, no tengo... A ver, bueno, me voy a mojar un poco. Soraya ya sabemos los apoyos que tiene, Pablo Casado ya sabemos los apoyos que tiene, y los otros 4 candidatos que quedaron fuera, los 4 se han manifestado favorables a Pablo Casado. Lo que pasa es que es verdad que los votantes que votaron esa vez no son los mismos votantes que votan ahora. Entonces, si uno aplica las matemáticas diría, pues si Soraya ha obtenido 30 y pico %, casi el 40, sí. Casi el 40, y Pablo Casado obtuvo menos, pero supuestamente habría que sumarle lo de Cospedal, lo de Margallo, lo de Joserra y lo de Ledio. Supuestamente. Entonces dices, si las matemáticas funcionan, que no siempre tienen que funcionar, le saldría más a Casado. Yo es lo que creo, desde luego. Pero, insisto, no me atrevo a... no lo sé. Yo llevo diciendo toda la semana que yo creo que Pablo Casado va a ganar. Incluso me atrevo a decir que va a ganar por más margen del que se le presupone. O sea, todo el mundo piensa que cualquier victoria hacia un lado o hacia otro será de un 2 o un 3%. Quizá sea... Pero ten en cuenta que si Soraya ha sacado casi un 40%, volverá a sacar casi un 40%, y en ese caso Pablo sacaría 42, 43, 44... Es que va a estar muy igualado. Va a estar muy igualado. La semana que viene, en tu visita del próximo jueves, lo sabremos. Alex Navajas, como siempre. Gracias, Rafa. Gracias. Vamos a publicidad porque a la vuelta tenemos a Salvador Burguet, que saben ustedes, presidente de AICS, la empresa de inteligencia civil más importante del país. Y va también a darnos alguna información que quizá pueda arrojar algo de luz con respecto a este asunto, el asunto de Pablo Casado y Soraya Sáez de Santamaría. Manejan una información por medio de unos análisis matemáticos y tecnológicos que igual nos da alguna pista. A la vuelta de publicidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, 19:26, casi las 7:30 de la tarde. Salvador Burguet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafael, buenas tardes. Salvador Burguet, paisano mío, valenciano, saben además que es el presidente, el director, el responsable, vaya, de AICS, que es la empresa de inteligencia civil más importante de nuestro país. Y hoy nos trae información, es una información exclusiva vuestra. Es una información que no la van a poder encontrar en ningún otro lugar y que hace referencia a este asunto del que hablábamos antes con Alex Navajas y que en realidad es el asunto de este mes de julio. A falta de otra información, pues las primarias del Partido Popular. Y aunque hubiera otra información, se trata de la renovación del partido más importante de España y yo siempre lo digo. Que gane Soraya o que gane Pablo Casado no solo afecta a los afiliados del Partido Popular, nos afecta a todos los españoles porque muy probablemente el Partido Popular volverá a gobernar nuestro país, de manera que es interesante para todos. Bueno, pues Salvador Burguet, por medio de, en fin, tecnología, matemáticas, ahora nos explicará él cómo ha accedido a esa información, tiene cosas que contarnos. Adelante, Salvador. En AICS, en la empresa, hemos desarrollado un sistema que nosotros llamamos SI18, y el nombre comercial es Zeus, que lo que hace es obtención de información en masa sobre cualquier evento o cualquier persona, y después esa información es tratada por los informáticos, analizada por los analistas de inteligencia y se convierte en datos y en conclusiones que nos dan sobre todo, estados de opinión, tendencias. Zeus se llama, ¿no? Zeus. Cuando comenzó la campaña para las primarias del Partido Popular, un cliente nuestro que no tiene relación con el Partido Popular, en cuanto que ni es afiliado ni tiene relación política con ellos, bueno, contrató los servicios precisamente para... él estaba interesado en saber quién iba a ganar. Y bueno, pues pusimos en marcha el programa Zeus. Nosotros os remitimos el día 2 de julio, 2 días antes, creo recordar, de las primeras votaciones en las primarias, un informe en el que decíamos cómo iban a quedar los resultados de esas primarias. El informe, hay unas transparencias que he traído, que luego las vamos a poder ver. A ver si podemos, Francia, acceder a esos decos. Son unas transparencias con respecto a esas primarias, ¿no? A los resultados que vosotros adelantabais antes de que se produjeran. Estamos hablando, para que se sitúen nuestros espectadores, de la primera fase de la elección. Estamos en la segunda fase, o mañana viernes empezará el Congreso. Las podemos ver luego si no se encuentra realización. No, nos las están buscando y las van a poner inmediatamente. Entonces, más allá de eso, de los resultados que dábamos, que eran resultados muy ajustados y que después se transforman en la realidad, es cómo se ha desarrollado la campaña. Y lo que hemos visto y el análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista de comunicación estratégica, que es una de las secciones que tenemos en AICS, y desde el punto de vista de inteligencia social de cómo se ha desarrollado la campaña. Es la primera vez que dentro del Partido Popular se hacen unas primarias como lo que se han hecho esta vez, ¿no? Bien. Aquí tenemos las transparencias. Están centradas en los 3 candidatos principales, que son María Dolores de Cospedal, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Lo más importante, lo más interesante es la tarta de la derecha. Ante el programa que presentaba María Dolores de Cospedal, vemos que había un 58,42% de personas que estaban a favor de ese programa y después un 41,58% que estaban en contra. Esto la situaba en tercera posición. Curiosamente, en algunos medios de comunicación muy específicos, 3 días antes de las votaciones colocan a María Dolores de Cospedal en cuarto lugar, adelantada por José Manuel García Margallo. Curioso. Si vemos ahora la de Pablo Casado, por ejemplo... A ver el gráfico de Pablo Casado. Nos vamos a dar cuenta en ese gráfico que el apoyo que tiene Pablo Casado a su candidatura, a lo que él presenta, es del 66,67%. Este dato es importante, porque vamos a ver luego que el que tiene Soraya Sáenz de Santamaría es del 66,65%.
Esto es 48 horas antes de las primeras votaciones. Es decir, había un empate técnico, que es lo que realmente ha ocurrido. Ha ganado Soraya por 1.400 votos, creo, que realmente eso es un empate técnico. Aquí tenemos el dato de Soraya, que es el 66,65%. Esto está sacado de los estados de opinión que tenía la gente en ese momento hacia los tres candidatos principales. Pero ¿qué ocurre? Analizando la campaña. En los análisis que nosotros hemos hecho a través de los datos que ha sacado el programa Zeus, nos hemos dado cuenta de una cosa. Primero, los vídeos. Básicamente, el vídeo más agresivo es el que se publica hace 4 o 5 días, con el logo ese de Sálvame, o la imagen de Cuéntame, perdón, de Cuéntame, en el cual se ataca a Soraya Sáenz de Santamaría. Ese vídeo, desde nuestro punto de vista, no es ni más ni menos que una maniobra de comunicación estratégica inversa. Y me explico. A ver, ¿esto qué significa? En la primera fase de la campaña esta de primarias, se produce unas críticas desde la parte del grupo de Soraya Sáenz de Santamaría hacia Pablo Casado, no digo desde ella, pero sí del grupo que está a favor de ella, por decirlo de alguna manera, y se saca a relucir el asunto del máster de Pablo Casado. La intención, lógicamente, es erosionar la figura de Pablo Casado. Pues ocurre justamente al revés. Lo que nosotros detectamos es que cuando eso se produce, en la opinión pública hay como un sentimiento de victimismo hacia Pablo Casado, es decir, ya se están pasando otra vez, y aumentan votos. Y claro, los espectadores ahora se están preguntando, bueno, y esto que hablas de que nosotros detectamos estos estados de opinión, ¿cómo lo hacen? ¿Por medio de magia? No, por medio de magia no. Lo que hace es que el sistema, lo que hace es que recoge cualquier comentario, cualquier imagen, cualquier noticia, todo lo que haya en toda la red, lo recoge y lo analiza y digamos que lo encasilla en bueno y malo. Eso lo hacen a través de los informáticos y todo eso luego se pasa por diferentes filtros, llega a un analista de inteligencia especializado en política y es el que saca jugo a esos datos que están en bruto. Estamos hablando de 15, 16 millones de datos, no es una tontería. 15 o 16 millones de datos. Sí. Y todo esto se hace en 48 horas. En 2 días podéis saber cuál es el estado de opinión en España sobre cualquier cosa. Pero esto es una herramienta impagable, ¿no? Esto es de oro. Esto es... Bueno, impagable no, alguien lo tendrá que pagar, lógicamente. Se puede pagar, ¿no? Pero sí, es muy útil. Sí, es muy útil porque incluso se puede hacer en tiempo real. Nosotros hemos hecho pruebas en tiempo real de la herramienta, precisamente durante la moción de censura. Cada 3 horas estábamos sacando un informe de los estados de opinión sobre qué opinaba la ciudadanía en España apoyando la moción de censura y lo que ello conllevaba, es decir, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, o rechazando la moción de censura, es decir, rechazando un gobierno de Pedro Sánchez. Y eso se hacía cada 3 horas, salía un informe. ¿Y esos informes os decían lo que finalmente acabaría por ocurrir? Sí, y bueno, no, esos informes no te dicen lo que acaba finalmente por ocurrir, pero sí te dan una idea de lo que puede ocurrir, sobre todo te dan una idea de lo que piensa la gente, y te dan una idea de que si tú, por ejemplo, eres representante de un partido político y en un momento dado tienes que subir a la tribuna a dar un discurso, puedes modificar ese discurso en función de lo que sabes que está ocurriendo. Es una de las utilidades. La otra es que si tú eres competencia de determinado partido político, puedes, conociendo los apoyos o las debilidades o las virtudes de ese partido político, puedes actuar en consecuencia. Efectivamente. Bueno, y la pregunta del millón, claro. Mañana empieza el Congreso Extraordinario del PP. Pasado mañana se vota el candidato o candidata. ¿Qué os dice Zeus sobre lo que va a ocurrir? Lo que dice Zeus de lo que va a ocurrir ahora no te lo puedo decir, no debo decírtelo, pero sí... Pero no nos oye nadie, Salvador. Ya, sí. Pero sí, uno de los 2 candidatos es claro ganador. Uno de los 2 candidatos.
Hombre, lógicamente va a ganar uno de ellos, eso está claro. Uno de los dos candidatos no va a ganar. O sea, esta que es no va a estar discutido. La información que nos traslada Salvador. Que no va... Uno de los dos va a ganar. Bueno, pues no, me refiero a que no va a estar discutido. Hay uno que va a tener muchos más... Es lo que nosotros creemos. Yo no sé si has escuchado la última conversación que he tenido yo con el invitado que te precedía, que era Alex Navajas, que Alex decía, yo no lo tengo claro, va a estar muy reñido. Yo le he dicho, yo sí que lo tengo claro y va a haber más diferencia de la que la gente se imagina. Efectivamente. Pablo va a ganar, eso es lo que yo quería decir. Sí. Por más... La va a haber. La va a haber y te voy a explicar por qué. Si la campaña se ha caracterizado por una cosa, es precisamente por la guerra de vídeos que ha habido. Antes, cuando hemos empezado el programa, se veía uno de los vídeos. Ese vídeo ha sido producido por las bases del partido. Es el vídeo menos agresivo. Y en ese vídeo le están diciendo a los señores compromisarios, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos. El vídeo en concreto va a favor de Pablo Casado, pero les está diciendo esto es lo que queremos y les está explicando por qué. La campaña en general se ha caracterizado por esos vídeos que han salido. Personalmente creo que de calidad bastante baja. Tú eres profesional de televisión y sabes mucho más que yo de esto. Muy cutres, pero que sea cutre no significa que no sea eficaz, en absoluto. Efectivamente, pero es eficaz, ¿sabes por qué? Los vídeos de la serie Cuéntame, por decirlo de alguna manera, han sido eficaces porque hemos observado, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que ha habido un desequilibrio en el apoyo mediático que han tenido los dos candidatos finales, que son Soraya Sáez de Santamaría y Pablo Casado Blanco. El apoyo en favor de Soraya Sáez de Santamaría pues, ha sido mayor por los motivos que sean, que yo no voy a entrar y a mí me da exactamente igual. Y esos vídeos han dado fuerza o han dado apoyo indirecto precisamente a esa candidatura, a la de Soraya Sáez de Santamaría. De hecho, es que en la mayoría de las emisoras han aparecido los vídeos. La operación de comunicación estratégica inversa ha funcionado muy bien porque se ha presentado, porque realmente era así, a Soraya Sáez de Santamaría como la víctima de los ataques, porque realmente era así, no vamos a equivocarnos. Y entonces, por reducción al absurdo, se ha supuesto que los vídeos eran lanzados por la parte contraria, lo cual es bastante lógico pensarlo. Yo no sé si se han lanzado por la parte contraria o no, la verdad es que lo desconozco y me da exactamente igual. ¿Tendríais tecnologías para rastrear el origen del vídeo? Lo hemos intentado y es imposible rastrearlos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero ¿alguna cuenta de YouTube habrá tenido que ponerlo por primera vez? Efectivamente, pero hay muchas formas de colocar un vídeo en la red sin que deje rastro. Desde empezando por un número de teléfono no registrado, borrando todos los metadatos, usando servidores desde el extranjero, hay muchas formas de hacerlo. Porque no es tan sencillo rastrear el origen de un en ese caso no, y lo hemos intentado, eso sí. Hablas de que los vídeos ha supuesto una descompensación en el relato y que ha perjudicado a Pablo Casado. Bueno, si no es perjudicado exactamente, sí es cierto que lo ha puesto en desventaja. El PP, desde el punto de vista de comunicación estratégica, que es lo que nosotros dominamos y entra dentro de lo que es la inteligencia social, se está abriendo a un nuevo mundo, a un nuevo sector, que es el sector de la comunicación pública. Hasta ahora, de los partidos políticos más importantes que hay en España, que son el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, el Partido Popular siempre ha estado un paso por detrás. Digamos que históricamente el Partido Socialista es el que más iniciativas y más habilidad ha tenido para desarrollar esa labor de comunicación y explotar los medios de comunicación. Eso es evidente, ¿no? Ahora el PP se está abriendo, pero claro, se está abriendo deprisa y se está abriendo pues de una forma que yo diría que es un poco hasta burda, en el sentido de no es fina, y de ahí los vicios que se están produciendo. Entonces, ¿esos vídeos han tenido influencia? Sí, han tenido. ¿Han perjudicado a Pablo Casado? Pues no exactamente lo han perjudicado, pero sí han creado un desequilibrio. Lo que pasa es que, bueno, el equipo de comunicación de cada uno de los candidatos entiendo que sabe cómo dar como se dice en castellano de calle, dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y a todos se le puede dar la vuelta y puedes conseguir que lo que parezca malo al final acabe siendo bueno.
Nos decías que ese programa, ese software que manejáis en AICS, el programa Zeus, es capaz de detectar y de identificar unas simpatías, unas antipatías, un estado de ánimo en la red. Pero claro, aplicado a esta segunda fase de las primarias del Partido Popular, lo que opine los millones de españoles que son internautas nos da un poco igual. Eso no nos va a decir quién va a ganar o no va a ganar, porque en realidad nos importan 3.200 compromisarios del Partido Popular. El estado de ánimo que vosotros detectéis, alguien podría pensar, bueno, me la bufa porque esa gente no va a votar. Efectivamente, lo que pasa es que cierto es que la masa de ciudadanos no tiene el voto, pero tiene la presión. Y al final resulta que los 3.200 compromisarios que van a votar son los 3.200 compromisarios que previamente los afiliados, simpatizantes y todo aquel que vota al Partido Popular ha puesto la papeleta para que ellos salgan. Con lo cual, al final es un círculo en el cual el compromisario está donde está porque alguien le votó antes. Si la masa grande de votantes y afiliados del Partido Popular no vota o está en contra de lo que están haciendo los compromisarios, pierden votos y el compromisario pierde la silla. Ya. Entonces, ¿es determinante? No es determinante. ¿Es vinculante? Sí, sí que lo es. Y en eso deben de pensar. Es decir, mañana y pasado el Partido Popular se enfrenta, yo creo que a un momento histórico, ¿no? Y deben de pensar precisamente en eso, en que han cambiado las formas y ahora resulta que el afiliado, el que tiene carnet, tiene algo que decir. Y deben de pensar en el que tiene carnet. Te doy otra oportunidad, Salvador, para que nos reveles bueno, si va a ser este señor o va a ser la otra señora. Porque efectivamente, luego es que son habas contadas, ¿no? Luego la semana que viene no vengas diciendo, ya lo dije yo, te estoy dando la oportunidad de que nos digas quién va a ganar, según vuestra tecnología. No, según la tecnología no te lo puedo decir. Según los análisis. Pero mi impresión particular, la mía particular, no la de AICS, es que Pablo Casado muy probablemente será el que gane. Es mi opinión particular, no la de AICS. Bueno, pues ya saben ustedes, coincide desde luego con la mía. La semana que viene seguramente tendremos que decirle a Salvador, que ya lo había dicho él, que no hay CS. Muchas gracias, Salvador. Rafael. Un placer. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Miguel Gutiérrez Pérez. Vamos a hablar sobre la inmigración, esta luz de inmigración de inmigrantes que estamos recibiendo en los países del sur de Europa, los países mediterráneos. A la vuelta de Publi. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 8 menos 10 minutos de la tarde y estamos de nuevo con Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Aquí estoy otra vez. Después de que nos contaras las historias del Rambo de Cantabria... Pues... Unas aventuras dignas de película. Pues parece una película, efectivamente, que te ha dado un ataque de risa con el Rambo. No podía con él, pero bueno, ya creo que estoy más tranquilito. De Cantabria. Bueno, vamos a hablar con Miguel de inmigración. Inmigración, saben ustedes que estamos recibiendo una oleada de inmigración africana en las últimas semanas. ¿Y qué nos tienes que contar? Creo que nos vas a hacer una suerte de radiografía, ¿no? De lo que ha ocurrido y que debemos de hacer, bueno, que debe hacer la Unión Europea para parar esto y para conseguir una solución, porque no es solo problema nuestro, sino también de ellos, que muchísima gente muere en el camino, Rafa. Y es que ayer conocimos esta noticia, bueno, esta nota de prensa, por así decirlo, de la Organización Internacional de las Migraciones, que hablaba de lo que vamos a ver en pantalla ahora mismo, y es que España en este año ya va por 18.000 inmigrantes, pero es que hace 2 meses, Rafa, íbamos por alrededor de 9.000, es decir que una vez ocurrido lo del Aquarius, sí que es verdad que se ha producido ese efecto llamada y han llegado en los últimos 2 meses 9.000 personas más. Y fíjate, ahí se ve cómo superamos ya a Italia, no por mucho, bueno, por 200 y pico personas, también superamos a Grecia, a Malta y a Chipre. Es decir, que ahora mismo, de todo lo que viene de África, somos el país que más recibe inmigración. Efectivamente, en este último año. Es curioso que Francia también es una nación mediterránea, por la parte este, y
ellos no tienen problemas de ese tipo. O sea, no, vienen todos a España. Sí, y claro, esto se abre otro debate, ¿no? Que es que habría que repartirse a la inmigración, porque no son un problema solo de los países fronterizos por el mar, digamos, sino de toda la Unión Europea. Pero bueno, ya esto es la noticia y ya vamos a ir dibujando ese camino para ver cómo hemos llegado a esto, ¿no? Y es que España no ha sido un país muy acogedor de inmigrantes en los últimos años. Por ejemplo, en el año 1984 se hizo la ley de asilo, una ley por la cual acogimos desde entonces a 180.000 personas hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy no, perdón, hasta 2016. 180.000 personas. No demasiado, porque si comparamos, por ejemplo, con Alemania en el año 2014, solo en ese año acogieron 200.000. Es decir, que en un año nos han ganado todo lo que hemos hecho nosotros en 16 más 18 más 16 años, en 32 años. Ahí ya vemos lo poco que brutales, España... Y es que España solo acoge al 0,9% de los inmigrantes que vienen a Europa. 0,9%. Cuando España por PIB, cuando España por población y realmente por lo que nos tocaría debería acoger más. Pero bueno, eso ha sido antes, porque ahora, como hemos visto en esa imagen, se está produciendo un cambio evidente, ¿no? Y es que, bueno, como bien sabemos, la crisis migratoria es un problema que azota a Europa desde hace ya unos cuantos años. Y ya vamos viéndolo, pues que vienen de Siria, que vienen de Libia, que vienen de países, y por muchas razones, ¿no? Algunos por razones de guerra, otros son refugiados medioambientales, porque es que hay, Rafa, no sé si sabes, muchos migrantes son medioambientales, porque no hay agua, por ejemplo, ¿no? Y se contabiliza actualmente que hay unos 25 millones de migrantes medioambientales, en el mundo. Y que esta cifra va a subir a 200 millones en 2050. O sea que esto va a ser el problema realmente que vamos a tener en el futuro. Inmigrantes medioambientales, no lo había conocido, ¿no? O sea, ignoraba que existiera esa figura y sobre todo ignoraba que tuviera esa importancia. O sea, pues sí. La dimensión es... En todo el mundo, claro, los 25 millones, no solo vienen a Europa, sino en general en todo el mundo. Sí, pero vamos, que 2050, pero sí que son muchos. 2050 está ahí al lado y hablas de 200 millones. Sí, vamos, que es una auténtica barbaridad, casi se multiplica por 10. Y bueno, esto es mucha gente pues, que busca realmente salir de sus países en busca de una vida mejor, ya sea por alguna de estas razones, ¿no? Medioambiental, por la guerra, por razones económicas, porque el país pues, no hay trabajo o el trabajo que hay no es adecuado, no es bueno. Y claro, ahora parece que una de las soluciones que se ha puesto sobre la mesa es no, cogemos todos los barcos y ya está, ¿no? Pero eso no, es que eso es inviable. Fíjate la cantidad de millones de personas que pueden llegar a venir y eso es inviable, por lo tanto hay que buscar una solución. Y claro, los que están viniendo a España, mayoritariamente los que vienen, estos 18.000, en su mayoría pues son porque vienen en busca de trabajo por razones económicas, ¿no? En busca de un futuro mejor. Y entonces aquí es lo que la Unión Europea en el año 2007 se comprometió a llevar a cabo un plan, ¿vale, Rafa? A largo plazo y también a corto plazo, que digamos pivotaba en dos pilares. Uno de ellos es la ayuda económica a los países emisores. Porque claro, ¿por qué se va esta gente? Porque por tema de economía. Pues bien, entonces si tenemos en la cabeza que el binomio es migración-desarrollo, si ese país pasa a ser desarrollado, ya no emitirá más gente. Por lo tanto, se acaba con el problema. Vamos a la causa, y eso la Unión Europea lo sabía. Y lo puso en marcha durante 8 años aproximadamente, hasta el 2015, cuando ya se cansaron, y las cosas iban bien. Pero ahora, bueno, y también el otro pilar, perdón, que se me había olvidado decírtelo, es la cooperación policial. El control y la vigilancia en esos países de origen para que la gente pues no vaya ilegalmente a otros países. Esos dos pilares iba funcionando bastante bien, pero la Unión Europea se ha relajado al final en este aspecto y se han quedado solo con el segundo pilar, con el de la cooperación policial y con un aspecto que se llama externalización. ¿Qué significa esto? Pues que toda la gente que a lo mejor llegaría a España, a Grecia, a Italia, lo que hacen es que se les paga a países no europeos, como pueden ser Libia, como puede ser Mauritania, Marruecos, alguno más había, lo tengo por aquí. Marruecos, fíjate, sí. Argelia. Argelia, Túnez, se les paga para que ellos monten allí los campamentos y reciban a esos inmigrantes. Se les paga para que los queden allí y no lleguen nunca a suelo europeo. Es decir, y aquí el tema es que se les está reteniendo, pero no se está acabando con el problema. Esto es una solución a corto plazo y ni siquiera está funcionando tan bien porque fíjate cómo está creciendo. Aunque bueno, en los últimos años es cierto que ha venido decreciendo poco a poco, pero fíjate, en España está creciendo la inmigración. Es decir, que este problema, digamos, esta medida no está solucionando nada.
Entonces, las soluciones que hay sobre la mesa son 3. 2 que yo no creo que sean beneficiosas y una que es la que te he comentado, que es la que habría que llevar a cabo para paliar el problema a corto plazo, que sería esta de la red de refuerzo policial y todo eso, y luego a largo plazo, que sería invertir en esos países para que, desde Europa, para que no tengan que enviar gente, bueno, que esa gente no se vea obligada a venir. Y claro, otra cosa por lo que no funciona esa externalización de la que te he hablado, eso de mantenerlo en Libia, de mantenerlo en Mauritania y tal, porque ellos quieren ir a Europa. Y al fin y al cabo, si ese es su objetivo, no se van a dar con satisfechos con quedarse allí. No se van a quedar retenidos ahí por voluntad propia. Claro. Y las opciones son, o abrimos las fronteras, venga todo el mundo legalmente, pero claro, eso es realmente un error que no, bueno, eso no lo va a hacer la Unión Europea nunca, ¿no? Ni harto whisky, como se dice, ¿no? Abrir las fronteras, vale, descartado. Descartado por problemas que te puede crear con la identidad de tu país, un problema identitario y bueno, y seguridad, porque claro, muchísima de esa gente no es como Europa, Rafa, no llevan DNI, no sabes quiénes son, no sabes qué hacen, por lo tanto esa descartadísima. La primera opción descartada, a juicio de Miguel Gutiérrez Pérez, porque no llevan DNI. Por razones de seguridad, Rafa. La segunda, como ha hecho Europa en los últimos años, que es dar portazo a la inmigración cortando de raíz. No, aquí no puedes venir y te mandamos a Libia, a Mauritania, a estos sitios que les estamos pagando dinero para que os tengan allí. En Turquía también hay campos de esos y según he estado leyendo, los problemas que hay con esos campos, que como no son en países tan desarrollados, no se les respeta mucho a los inmigrantes, Rafa, no se respeta del todo los derechos humanos. Por lo tanto... No me extraña de todas maneras, ¿eh? Bueno, y esto no es el único... Pero ¿y están ahí sin EDIE en esos campos? Porque claro, ellos suben desde Nigeria, desde Ghana o desde cualquier país del centro de África, suben hasta el norte de África, pero ¿y cuánto tiempo están ahí? Será temporalmente, yo no creo que estén ¿Y luego ahí... devuelven a su país? Digo, no sé qué harán con ellos, pero Rafa... Y bueno, lo de la retención externa que no funciona, que también se hace por Europa del Este esta retención, no solo lo hacemos nosotros, los países mediterráneos, sino por Europa del Este también, allí por lo visto se portan fatal con ellos, ¿eh? También he leído que bastante mal. ¿En Europa del Este? Sí, los reciben países que son afines a la Unión Europea porque quieren entrar en la Unión Europea, y entonces hacemos como esta especie de alianza Europa con vosotros y bueno, y luego si las cosas van bien pues nos planteamos incluiros, ¿no? Y nos hacen ese favorcillo, bueno, pagando claramente, que de favor tiene poco. Y la vía intermedia, que es lo que te he dicho a corto plazo, con esta seguridad de alguna forma, y también a lo mejor llegando a un acuerdo en Europa para unas ciertas llegadas legales. Es decir, pues X número de personas que puedan entrar legalmente en el país, temporalmente, a trabajar o lo que sea, y si no hay ningún problema, pues bueno, veremos, ¿no? Eso a corto plazo. Y a largo plazo, pues de verdad, pues invertir en esos países para que dejen de ser pobres y para que sean desarrollados, porque el binomio es muy sencillo. Desarrollo, no tienes que migrar a ningún sitio, y migración es que está muy ligado, Rafa. Sí, y la causa principal de la migración es el subdesarrollo económico. Pero claro, muchas veces el problema es que esa inversión no es rentabilizada del todo en esos países, porque son países carcomidos por la corrupción. Exacto, eso entonces, es otra cosa que te iba a comentar. Por mucha inversión occidental o europea que se haga en esos países, hay muchas veces que no acaba de funcionar. Hay países de África que sí que están remontando económicamente, pero la inmensa mayoría no. Entonces es un problema de muy difícil solución. Exacto, tienen unos líderes que no, como tú has dicho, muy corruptos y que cuesta confiar en ellos, porque te doy el dinero para una cosa y a lo mejor lo usas para otra, ¿no? Y bueno, ya Rafa, concluyendo, el problema está en el objetivo que se ha puesto a esta medida para controlar los flujos migratorios, porque el objetivo aquí es solidificar la protección que estamos haciendo de las fronteras europeas, en vez de buscar una solución que ataje el problema, que es cortar las causas, que como te he dicho, binomio, migración, sí, en cualquier caso, desarrollo, pero no es fácil ni mucho menos, claro. No es fácil ni será rápido. Atajar las causas requiere de un esfuerzo económico enorme, de una inversión en tiempo enorme, y veríamos si solucionamos o no el problema, pero ya a largo plazo. Pero el problema a corto y a medio de la inmigración ilegal o irregular
lo seguiríamos teniendo en los próximos años. De manera que es un problema muy difícil. En cualquier caso, yo te lo agradezco porque ha sido un dibujo, un esquema muy sencillo y muy comprensible de la inmigración, de las causas, de las consecuencias y de las posibles soluciones. Como siempre, Miguel, muchas gracias. A ti, Rafael. Muchas gracias, Miguel Gutiérrez Pérez. Vamos a publicidad porque a la vuelta vamos a estar con Sol Blanco Soler. Ya saben ustedes, periodista y fundadora o cofundadora del grupo EPTA, este grupo de investigación parapsicológica fundado ya hace muchos años y es una de las mayores expertas sobre este asunto en nuestro país. A la vuelta de publicidad vamos a hablar sobre diferentes aspectos de la parapsicología. No se vayan porque les va a interesar. Ahí vamos a hablar de cosas muy interesantes, como por ejemplo, les voy a dar simplemente te va a interesar, Miguel. Un pequeño aperitivo. Sí, el efecto Doppelganger es una palabra alemana que viene a ser algo así como, viene a decir que todos tenemos una especie de reflejo en otra parte del mundo, una especie de hermano gemelo, que no es hermano obviamente, pero que es una persona físicamente igual que nosotros, más allá del tiempo, porque hay veces que se ha localizado por medio de fotografías antiguas personas que eran iguales, o del espacio. Ha habido gente que ha encontrado a su gemelo, sin ser hermano, o una persona idéntica, viviendo en Alemania y la otra residiendo en los Estados Unidos. Son cosas muy curiosas que vamos a hablar con Sol Blanco Soler. No conocía ese fenómeno, Rafa, pero yo sí conocía esa palabra porque es una figura retórica, no sé si lo sabías. No, es Doppelganger. Doppelganger es una figura retórica que, bueno, que se usa en inglés más bien. Y no sé si has leído Hamlet, cuando se le aparece su padre en espíritu. Pues eso es, que se usa a un espíritu para que hable con una persona. Es una figura retórica literaria. Claro, pues muy interesante, tiene sentido, claro. Esto es una especie de gemelo y aquí es que se utiliza a alguien para que hable con alguien. Bueno, vamos a publicidad y a la vuelta nos lo contará mejor Sol Blanco Soler. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la última fase de esta singladura y además nunca mejor utilizada esta metáfora, lo de singladura, porque vamos a hablar hoy del Mary Celeste. Es un barco... En fin, se lo va a explicar mucho mejor nuestra invitada de hoy, que ya es invitada por, creo que es la cuarta vez, que es Sol Blanco Soler. Buenas tardes, Sol. Hola, buenas tardes, Rafa. Sol Blanco Soler, creo que es la cuarta vez, si no me equivoco y si no cuento mal, que está con nosotros. Periodista, fundadora o cofundadora del grupo EPTA y una de las portavoces también del grupo, este grupo de investigación parapsicológica, bueno, pues el más antiguo de España. Fueron de alguna manera los pioneros en la investigación parapsicológica de nuestro país. Ella ha escrito un libro, déjamelo, Sol, que se llama Sobrenatural, fenómenos naturales, fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo. Lo voy a dejar aquí en la cámara 3. Es una suerte de diccionario de fenómenos paranormales, en el que ella desglosa. Además está muy nutrido de información gráfica, de visual, fotografías. Yo se lo recomiendo. Te estamos haciendo publicidad, Sol. Sí, bueno, muchísimas gracias, pero vamos, es un diccionario de lo extraño, yo te diría, porque hay términos parapsicológicos, pero hay otros términos que no son parapsicológicos, sino sencillamente que los oímos y no sabemos realmente lo que significan, y esa era la intencionalidad. Sol Blanco Soler, ahí lo tienen, este libro. Bueno, pues este diccionario venimos destripándolo en el mejor de los sentidos, venimos analizando las que, a mi juicio, son las dimensiones más interesantes del libro desde hace varios programas, y hoy he seleccionado unos cuantos fenómenos más. A ver si nos da tiempo de analizarlos todos. Sol, el primero de ellos es un palabra que parece alemán por esta por esta diéresis que tiene. Doppelganger. Doppelganger. Vamos a ver, es una palabra alemana, como tú bien has dicho, y consta de doppel, que es doble, la palabra doble, y ganger es el que anda. Tú hablas inglés y francés, ¿no? Hablo francés, inglés y un poquitín alemán, pero poco. Y un poquitín alemán. Un poquito alemán. Es periodista, pero ella ha dedicado su labor profesional principalmente a la Unión Europea. A la Unión Europea, sí. Por eso que es políglota. Pero vamos, yo sabía el francés y el inglés antes de, digamos, de dedicarme al tema comunitario. Pero bueno, eso ya fue una cosa cuando estuve en activo, digamos, ¿no? Ahora ya no es lo mismo. Pero bueno, pues... ¿Doble, dices? Es doble, ganger es el que anda. Es ni más ni menos es el fenómeno de que veas tu doble vivo, porque tú estás viva, es decir, no es un fantasma, es que te ves
doble. Es decir, que ves, te encuentras con tu doble. Imagínate qué impresión debe de dar, ¿no? De hecho, tenemos algunas imágenes que mientras solo nos lo cuenta, vamos a verlas porque bueno, es verdaderamente impresionante. Vamos a ver, esto ha sido un fenómeno que se ha dado mucho pues, en la mitología. Los dioses, no sabes, que se vestían de otros para poder seducir o para poder hacer alguna trastada de las que solían hacer los dioses mitológicos. También en la literatura, en el folclore, siempre la palabra de doppelganger es algo que está ahí. Pero fíjate, los nórdicos piensan que el doppelganger, cuando tú lo ves, es sinónimo de que tu muerte está cerca. Es decir, no tiene connotaciones demasiado agradables. Y luego, en la época romántica, lo que se creía es que el doppelganger era ni más ni menos que tu otro yo. La parte negativa, la parte oscura que tú tenías, que de vez en cuando se separaba de ti y se ponía frente a ti. Esa es un poco como diría yo, la... Mira Nicolas Cage, Sol. Ah, sí, bueno, es muy que famosa esa fotografía. Claro, porque es que hay personajes que parecen totalmente, pero no son, hombre, para que sean doppelganger tendrían que ser simultáneos. A ver, lo me digo, en la época. ¿Sabes? Coetáneos. Coetáneos. Esos serían dobles, llámalo, pero la palabra doppelganger es que es una entidad que se mueve, que está viva como tú. Ahora sería como, pero claro, yo aquí tengo que comentar. Esto se puede confundir muchas veces con las proyecciones mentales. Tú puedes proyectarte mentalmente a otra dimensión. Esto lo hacen mucho, fíjate tú, en el Tíbet, las lamaserías que quedan totalmente aisladas por la climatología. Entonces los monjes tienen la técnica de desplazarse, de desdoblarse, de presentarse a la otra lamasería y pedir algo que necesiten o saludar o lo que sea, y los monjes receptores ven venir al lama como si fuera una especie de holografía del lama. Eso es una proyección mental, tampoco sería un doppelganger. Ni tampoco una bilocación. Claro, ahí tendríamos que la bilocación no es simultánea a la persona viva, es que se desplaza a otro lugar y el que se queda, el que permanece, no es consciente de que su otro yo se ha ido al otro lado. El doppelganger es más impresionante, o tiene que ser más impresionante si eres capaz de vivir esa circunstancia, porque es que ves a tu doble. Es como si de repente se te presentara delante o caminara a tu lado, que esa es precisamente doppelganger, esa otra personalidad. Tiene que ser impresionante. Bueno, sí. Yo lo que no sé hasta qué punto, porque yo, por ejemplo, no conozco gente que haya vivido este fenómeno. Yo creo que esto se queda más como te he dicho, en el folclore, en la mitología, en el recurso literario, en cosas. Sí, de hecho nos decía antes Miguel Gutiérrez Pérez que en inglés es un recurso literario, un doppelganger. Claro, por eso te estoy diciendo que son recursos, Vamos con la siguiente porque veo que si no, no nos va a dar tiempo. El experimento Filadelfia. Bueno, esto es muy curioso, veréis. En 1943 ocurre unos hechos muy extraños en el puerto de Filadelfia. Todo parece ser que se basa en un proyecto que se llamó el proyecto Rainbow y que consistía en fabricando o creando un campo electromagnético muy fuerte, hacer invisible un barco, un avión o lo que en ese momento se quisiera aplicar para lograr la invisibilidad, imagínate. Parece ser que esta prueba, como te digo, el proyecto Rainbow, tiene lugar en un acorazado, en un destructor, el USS Eldridge de la Armada Norteamericana, en el puerto de Filadelfia. ¿Qué pasa? Pues que parece ser que ese barco, el Eldridge, que estaba atracado en Filadelfia, ¡puf!, se hace invisible, desaparece y aparece en el puerto de Norfolk. Pero ¿qué pasa, Rafa? Que la gente que había hecho esta prueba no había tenido en cuenta los efectos negativos de este campo electromagnético tan fuerte. Y fue un desastre de resultados, porque sí, parece ser que se consiguió la invisibilidad momentánea del Eldridge, pero sin embargo hubo partes del barco que se fundieron, incluso con parte de la tripulación,
y muchos de los tripulantes del Eldridge tuvieron secuelas para toda la vida, con muertes incluso prematuras, por el tema de ese campo electromagnético tan terrible que habían sufrido. Así que, por un lado, se logró momentáneamente, con éxito, la invisibilidad, pero, como verás, a un precio que no se podía consentir. Por supuesto, la Armada de Estados Unidos niega rotundamente que el proyecto Rainbow se llevara a cabo, pero ahí están documentos y cartas, y hay un libro de Plaza y Hahn entero con toda la documentación del efecto Filadelfia, del experimento Filadelfia. Te lo digo porque eso, aunque se niegue oficialmente, eso parece ser, sí, bueno, tiene todos los visos de que sí que tuvo lugar. Casi todo este tipo de cosas, la postura oficial es de negarlo todo, desde luego, sí, y de hablar de conspiraciones, de mentiras. Sí. Nosotros, porque estamos en la televisión y porque tenemos poco tiempo, abordamos estos asuntos que aparecen aquí en el libro, en Sobrenatural, de una manera muy sucinta. Exactamente, si quieren ustedes abundar. Yo le pongo a su disposición toda la ilustración con respecto a estos temas que tiene Sor Blanco Soler, y ustedes ya, si quieren y les interesa, pues abundan. Pero yo pongo ahí también referencias a los libros, donde viene la ampliación, porque en este caso yo pongo ahí un asterisco con el título del libro, el autor y Plaza y Hahn. Vamos, imagínense ustedes si hubiera que abundar en cada uno de los aspectos, pues es no sería un libro. Son libros enteros, sí. Foo Fighters. Ah, los Foo Fighters. Además, bueno, en la misma época que el experimento Filadelfia. Claro, claro, pero piensa que era época de guerra, y por eso te pregunto, verás. El Foo Fighter, la palabra es, como sabes, fou, viene del francés feu, que es fuego, por eso ellos no podían hablar francés feu, y decía fou Fighters. Fighters, ya sabes que son guerreros, luchadores, combatientes, en fin. Bueno, ¿en qué consistía esto? Pues que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos aviones que les entraba una bola luminosa por el parabrisas del piloto, pero de 50 centímetros de diámetro, no te vayas a ver que era una bolita de ping-pong, una buena bola luminosa que les atravesaba toda la estructura del avión, salía o bien por un lateral o por esto y desaparecía. ¿Qué pasaba? Pues que en aquella época, que hubo bastante incidencia de estos Foo Fighters en la tropa aliada, pues pensaban que era un arma secreta, claro, de los enemigos. Es lógico pensar. Lo que pasa es que cuando la guerra termina, pues hay intercambio de información, y entonces se dieron cuenta de que no eran ni de uno ni de otros. Era un fenómeno que nunca se ha sabido exactamente. Bueno, por supuesto, hay físicos que han dicho que es el rayo en bola, otro que son gases ionizantes a alta temperatura, pero en fin, que no se ha demostrado absolutamente nada. Luego, en el año 60 hubo otro caso, de uno de estos, un avión cisterna, que les pasó exactamente lo mismo, pero fíjate, tienen la característica de que esa bola de fuego que atraviesa la estructura de un avión no causa ningún problema ni en las mediciones, es decir, en los aparatos de medición, ni en la estructura del avión, ni en las personas. Y esto nos estaríamos preguntando, ¿y qué relación tiene esto, por ejemplo, con los orbs famosos, estos que se cogen ahora tanto en esto? Pero quizá eso sería otra palabra a explicar, porque si no nos vamos a alargar muchísimo, y pienso que no es el papel mío aquí, sino de poner estas gotitas. Foo Fighters. Hubo incluso una cierta conmoción entre los pilotos británicos. Claro, porque se pensaban que era el ojo del enemigo que les estaba espiando. Claro. Pero se demostró que no, y no se ha sabido exactamente. Que yo sepa, no hay en el presente testimonios de que haya ocurrido un Foo Fighter en esto. Puede que tuvieran razón los físicos, que fuera el fenómeno del rayo en bola, o de que del gas ionizado aguantaba temperatura muy alta, pero si hubiera estado a una temperatura muy alta podía haber producido un incendio dentro de la aeronave, que llevaba combustible, llevaba todo. No lo sé, pero desde luego el fenómeno del Foo Fighter se produjo y además, testimonios de hubo montones de testimonios de militares y sobre todo de pilotos, porque el fenómeno era más en aviones. El siguiente asunto es un asunto que le interesa mucho a Miguel Gutiérrez Pérez. Me decía mi compañero, que explique bien esto de la imposición de manos, porque me ha impresionado mucho esa imagen. Esa imagen del Papa. Pero yo ahora te lo vamos, se supone que está. Voy a tratar de explicarlo. Vamos imposición de manos, a ver. La imposición de manos es la forma habitual que han utilizado siempre todos los curanderos para curar a la gente. Esto es en el contexto, pero no olvides, ahora te cuento. Vamos a ver, la imposición de manos es una transfusión de tu energía a otro ser
con la intención siempre o de curar o de, en este caso el Papa pues impone las manos porque esto es propio siempre de los sabios, de los sacerdotes, de los santos, pero también hay muchos curanderos. Y tú mismo y yo tenemos esa capacidad de curar con las manos. Es decir, las manos piensan que es una especie de antena terminal de nuestra propia energía, que tú si pones las manos sobre alguien siempre con la concentración adecuada, con el pensamiento de curar, la intencionalidad de curar, tú puedes perfectamente, yo que soy una pobre que no soy ni sensitiva ni nada, yo he conseguido quitar, por ejemplo, un 50 o 60% de un dolor de cabeza, o de serenar a una persona cuando está gravemente enferma, muy grave, y tranquilizarla. Porque los médicos te dicen que eso es porque las manos estimulan el sistema inmunitario, que yo creo que es como curan los curanderos, hacen una transfusión propia de trasvase de energía suya al enfermo y activando su sistema inmunitario y el propio enfermo se cura. ¿Sabes lo que quiero decirte? Eso es propio también, bueno, por ejemplo, tú tienes una madre con un bebé en brazos y cuando tienes la sensación de un peligro enseguida le pones la manita en la cabeza, pero es automático, es intuitivo, es instintivo. Cura sana, curita de rana, que todos hemos oído desde pequeños, una herida y enseguida dar con la mano. Y la imposición de manos en el contexto religioso y en el contexto del curanderismo. No olvides que funcionan la imposición de manos en los dos ámbitos. ¿Por qué? Porque naturalmente una transfusión energética del Papa con sus características de espiritualidad, pues tiene que ser una corriente energética maravillosa, ¿me entiendes? Pero no podrá hacerlo mucho porque también te dicen los que imponen las manos para curar de una manera normal que se quedan bajitos de energía, porque ellos transmiten esa energía. En el caso del Papa, del sacerdote, la imposición de manos, las bendiciones, enseguida te ponen las manos encima, cuando los bautizos, cuando las confirmaciones, es decir, pero eso que lo hacen también muchas religiones, el imponer las manos a alguien que recibe esa energía benéfica en su beneficio. Fíjate, no olvidemos, bueno, decirte una cosa muy curiosa, hasta hace poco la profesión médica pues era muy escéptica, claro, con esto de que se pudiera curar con las manos, ¿no?, con la imposición de manos. Pero en 1981, en hospitales de Estados Unidos, se empezó a implantar una enseñanza a toda la sección de enfermería, a los profesionales de enfermería, pero ellos lo hablan de toque terapéutico. Claro, no pueden hablar de imposición de manos. Entonces lo que les enseñan es a poner las manos, a acariciar a las personas enfermas para transmitirles ese sosiego. Los médicos te dicen que es que la imposición de manos produce oxitocina, y eso seda y quita dolor, es decir, que da placer, es una sensación de bienestar. Yo pienso que así solo no se cura a alguien, y cuando hay personas que curan con imposición de manos es porque ahí transmiten. Yo para mí me adhiero más a lo de activar el sistema inmunitario, porque todos sabemos que una persona con el sistema inmunitario bien activado y bien funcionando, combate todo lo que sea. En este caso es que el Papa, ¿ves?, impone las manos a gente que tiene problemas de enfermedades, problemas de todo. Y se supone que estaba haciendo un exorcismo. El exorcismo no se hace con imposición de manos. Vamos con la siguiente, Sol, levitación. La levitación es un fenómeno paranormal por el cual una persona se eleva en el aire. Esto es muy curioso porque, vamos a ver, es como si de repente consiguieran neutralizar la gravedad. Bueno, tú sabes que eso también ha sido de toda la vida un mérito, ¿ves?, una cosa de los gurús, de los santos, de gente así como muy evolucionada, que eran capaces de elevarse. Pero
vamos a ver, Santa Teresa decía a sus hermanas que la sujetaran de los pies, porque en cuanto se descuidaba, ella decía que entraba en éxtasis. Yo no sé, yo no creo que estaba, a lo mejor entraban en trance de maravilloso, ¿no? Y entonces se elevaba y decía a sus hermanas, y este es el genial San José de Cupertino, en el siglo XVII. Este era un fraile que sus superiores le prohibieron terminantemente que oficiara en público, porque es que cada vez que decía misa se elevaba hasta el techo y luego tardaban horas en poderle bajar desde el techo, ¿sabes? Era tremendo. Pero se elevaba a los árboles, y hay el testimonio de la mujer, la esposa del embajador español acreditado en el Vaticano, que esta pobre señora se desmayó todo lo larga que era en cuanto vio a San José de Cupertino volar por encima de su cabeza. El Cupertino era bastante... Pero fíjate, tienen una curiosidad, una característica las levitaciones estas. Por ejemplo, la persona que levita, su ropa se mantiene perfectamente normal, como si no estuviera, porque normalmente cuando te subes parece que también la ropa tiene que elevarse, ¿no? Pues no. Y luego les cuesta mucho bajar una vez que han conseguido esa altura, eso es para reírse, porque están como si fueran en una burbuja antigravedad. Y entonces, claro, volver a neutralizar esa antigravedad para poder bajar, ya te digo que al Cupertino y a Santa Teresa les tenían que sujetar de los pies para bajarles. Y lo de Cupertino ya es que era... estamos viendo vamos a Mira, Giuseppe di Cupertino. San José de Cupertino, pero es que fue famoso en el siglo XVII, todas las crónicas, todas las cosas de la época hablaban de las maravillas de Cupertino. Un señor que volaba, sencillamente. No me digan que no es para quedarse con la boca abierta. Que no es curioso, ¿no? Te propongo el siguiente reto, Sol, que en 4 minutos me cuentes el Mary Celeste. En 4 minutos, bueno, pues vamos a ver, el Mary Celeste nació en Canadá, 1861, era un bergantín, y este bergantín, ya saben los hombres de mar, que muchas veces los barcos nacen con mal fario, pero con mal fario, que este barco, en la primera singladura que tuvo, pues ni más ni menos que el capitán se murió de un infarto, embistió a otro barco en el Canal de la Mancha y lo hundió. Vamos, el Mary Celeste era una joyita de bergantín. Y ya en 1872, así, se fue al puerto de Nueva York a cargar alcohol comercial para llevarlo a Italia. Pues no llegó, por supuesto. Y otro barco, el de Igratia, se lo encontró en las aguas de las Azores, pero abandonado, con solamente una vela, al pairo, totalmente a la deriva. Se acercaron al barco, al Mary Celeste, ni un tripulante, ni un alma. Pero la comida caliente, como si hubieran salido despavoridos. Entonces vamos a ver, ¿qué hipótesis también una vez más se barajan? Porque yo siempre trato de barajar hipótesis racionales. Bueno, pues tú sabes que en aquella época era muy frecuente que el pan, mal cuidado por fresco, porque no los guardaban bien, criaba un hongo que se llamaba el cornezuelo, que producía unas alucinaciones horrorosas, pero eso en el siglo XVII era el XIX, sobre todo en los barcos, que no había el escorbuto también, pero bueno, lo del cornezuelo era terrible. Entonces piensan que todos se volvieron locos con el cornezuelo y se tiraron todos al agua, pues no lo sé. Bueno, hay la leyenda de los monstruos marinos, naturalmente, que tenemos que decirlos, ¿no? Porque es que hablar de esa época y de un barco con misterio y no hablar de eso, pues también, por supuesto, de las abducciones extraterrestres, que también... O sea, pues, se barajan todas las hipótesis. Se barajan todas las hipótesis, pero el caso es que no volvió a aparecer ningún tripulante del Mary Celeste. ¿Y no encontraron en los alrededores los cuerpos? Nada. Bueno, pero eso yo tengo varios barcos, hay uno, el Fausto, aquí en Canarias, que es tremendo porque no ha aparecido, ni se sabe, que se perdió 2 veces, volvió a aparecer la tercera, y ya desapareció para nunca más y no se ha sabido qué ha pasado con él. Pero bueno, eso, decirte que lo de los barcos fantasmas, el holandés errante, pero bueno, todos estos barcos fantasmas, que no es el caso de este, porque este apareció, no era un fantasma, apareció completamente misteriosamente vacío, pero hay otros grandes singladuras que hacen los barcos, sobre todo en el Atlántico, y no me preguntes por qué, se cruzan con siluetas de barcos fantasma, es decir, no perfectamente nítidos, como si estuvieran navegando entre la bruma y se cruzan con ellos. Da un poco de mal yuyu también. Sí. Pero bueno. Pero es muy interesante y muy atractivo. Bueno, el Mary Celeste es uno de los... ahí están viendo... Ha habido otros barcos, es una recreación, eso es una recreación. Sí, pero vamos, que ha habido más barcos de estos misteriosos, Bueno, en el Triángulo de las Bermudas han desaparecido muchísimos barcos y otros han aparecido como este. Sí. ¿Tienes recogido el Triángulo de las Bermudas aquí, en Sobrenatural? Pues,
no lo sé. ¿Estará triángulo en la T? Seguramente sí. Yo creo que sí. Pero vamos a hablar, eso hablaremos otro día, sí, vamos a porque hablar el Triángulo de las Bermudas, sí, supongo que sí, PQR, pues no lo sé. Las piedras que se mueven, una serie de piedras sí, que se mueven, hay la Roseta, hay miles de cosas raras. Sirio, vamos a ver, telequinesia, Triángulo de las Bermudas. Sí, además, sí, qué imágenes y qué bonitos los dibujos. Sí, está muy bien ilustrado. Bueno, lo dicho, sobrenatural, fenómenos racionales inexplicables de nuestro mundo, de Poebooks. Sí, porque el otro día una señora me mandó un correo a la página. No nos da tiempo, vale. Sol. Mil gracias por estar aquí. Gracias a ti siempre. Vamos al informativo de Intereconomía y ustedes nos vemos mañana.